Estos candidatos contra los cuales vamos a competir no tienen propuestas, tienen amenazas. Casi todo pintado de celeste, digo, a diferencia de cuando veíamos el mapa completo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Acá se impuso claramente Unión por la Patria. Terminó hoy la elección de los candidatos. Empieza la elección de nuestro futuro. En la capital, Marra no traccionó, 13%. En la provincia sí. ¿Será porque es el voto emocional lo que Píparo representa? Y tal vez Píparo... Bueno, gracias a Píparo tal vez volvamos a tener a Axel Kicillof reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta soy yo. Sí, esta. Pero soy esta soy. Ahí va, ¿no? Esta soy esta. Soy esta. Puta madre. Soy esta. Me falló la máquina, voté 7 veces, vinieron 2 técnicos, inclusive me pasaba una cosa muy rara, porque yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra lista. La gente quiere votar aunque la máquina esté fallada, pero resulta que a mí no me dieron ninguna auditoría de la máquina. Mandé a hacer yo una auditoría con los auditores del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura. Claro. No le dieron la documentación que pedían. Y encima sé que se puede poner un pendrive y la máquina responde al pendrive. El 22 de octubre nos vamos a juntar acá a celebrar que por primera vez en más de 10 años vamos a entrar al balotaje y vamos a ganar la ciudad de Buenos Aires. Y a quien quiero mandarle un enorme abrazo desde acá, Cristina Fernández de Kirchner, gracias por todo lo que hiciste por este pueblo, perdón si no te defendimos lo suficiente, y sabé que del corazón de tu gente, desde los barrios, desde el Norte Grande y la Patagonia, no te va a sacar ningún delincuente armado, ningún juez corrupto, ni nada de lo que se opone a una verdadera y profunda democracia. Y ahora vamos en vivo a las oficinas del alcalde Patiño para oír su discurso de victoria. Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social. Hay otra cosa ahí en Milei. ¿Qué otra cosa puede ser que el partido de los medios de comunicación, digamos? Milei nació y fue criado en los medios de comunicación. Es un fenómeno mediático de esta época y de las redes. Y viene haciendo todo lo que prometió de que se candidateó la primera vez, lo está cumpliendo. No, pero, por ejemplo, pero dijiste todo lo que prometió lo cumplió. Perdón, no se presentó una puta votación cuando tenía que votar. No es gobierno, ¿qué está cumpliendo? Felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo, porque hizo un aporte al debate. Patricia Bullrich, y digamos, le dedicó algunas palabras, digamos, palabras de acercamiento, felicitándolo. ¿Hay alguna posibilidad de un acuerdo con Patricia Bullrich o se disputa la presidencial 22 a cara de perro? No sé, me parece un acto de hipocresía enorme, ya que Bullrich y su espacio estuvieron involucrados en muchas de las operaciones con las que se me atacó, ensució, calumnió e injurió durante, digamos, el último tramo de la campaña. Realmente la Argentina está entrando en un cambio de era que deja definitivamente atrás
ideas muy dañinas que han ocasionado solamente problemas y pobreza y desunión a los argentinos. Que sumando lo que sacó Javier Milei, más nosotros, es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como no existió en décadas en la República Argentina. ¿Vos decís que se pueden revertir votos que hayan ido a Javier Milei? Por supuesto, yo no creo que haya un voto ideológico en general. Alguna parte sí, puede ser. También hay que analizar que en este caso todo este fenómeno de Javier Milei le ha robado votos a ambas coaliciones, claro, pero le ha robado más votos Juntos por el Cambio. Sí, también quizá una parte del voto más moderado, si querés, que expresaba una intención de voto a nivel nacional a Larreta. Van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había 2 partidos nada más, ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. Precisamente al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Claro. Empieza en la Argentina la discusión sobre si vamos a un mercado de trabajo con más derechos o menos derechos. Empieza a discutirse si se eliminan o no las vacaciones pagas, si se elimina o no el doble aguinaldo, si se respetan o no la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Empieza a definirse si en la Argentina va a haber trabajadores o vamos a condenar a nuestro pueblo a ser esclavos. A Argentina Política, Jonathan Eguier, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Carla Pelliza. ¿Qué día, eh? Arrancamos con el día después de lo que fue las elecciones de ayer y la transmisión también que hicimos, porque bueno, fue una transmisión histórica la que realizó ayer el Destape junto a varios medios, pero bueno, en el medio pasaron un montón de cosas. Un montón de cosas, la verdad es que tenemos muchísima información, muchísimo análisis, mucho para desglosar en estas primeras horas después de el resultado de las PASO. Todavía quedan muchos escalones por recorrer para saber quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República Argentina. Esta fue solo la primera instancia, pero realmente nos ha dejado muchísimas lecturas, así que tenemos un programa cargadísimo para ustedes hasta las 10 de la noche, donde vamos a estar contando realmente un montón de cosas. ¿Por qué? Además de todo, viene el doctor, señoras y señores. Necesitamos un médico que nos atienda con todo lo que está sucediendo. El doctor Siminelli nos va a venir a hablar de la boleta única electrónica, que me imagino que ustedes, si votaron en la ciudad de Buenos Aires, varios debieron haber tenido algún tipo de inconveniente a la hora de sufragar los cargos locales, ya sea por no entender o básicamente porque las máquinas no funcionaban o no imprimían lo que ustedes querían, ¿no? Exactamente. Bueno, también nos ponen en un plebiscito la democracia a 40 años con lo que pasó ayer, las lecturas en Unión por la Patria y la estrategia, lo que se viene, porque ya se viene la gran elección, la elección que todos estamos esperando, que es la de octubre, la más importante, las generales, donde se define el Congreso, donde también puede definir un presidente o un balotaje. Vamos a hacer un análisis sobre el tema y también la gran victoria que tuvo el peronismo en medio de todo lo que sucedió, ¿no? Ayer, uno de los victoriosos que tuvo ayer todo el oficialismo fue Axel Kicillof. Vamos a desglosar un poquito lo que fue el triunfo también en la provincia de Buenos Aires del peronismo. Pero además también con Laura Carpineta. Desde la redacción del Destape en directo vamos a estar metiéndonos en las repercusiones del mundo, de lo que fue la elección en la Argentina, porque claramente lo que pasa acá en nuestro país repercute inmediatamente
inmediatamente en la región y además también en esta nueva forma de organizar geopolíticamente el globo con esta ya no unipolaridad de Estados Unidos, sino también actores importantes como China que empiezan a aparecer y en el medio medidas económicas que se fueron tomando en estas primeras horas. Hernán Lecher, director del CEPA, va a venir a conversar con nosotros sobre estas nuevas medidas que se conocieron hoy temprano, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los alimentos? ¿Qué pasa con la devaluación? ¿Qué pasa con la tasa de interés que anunció temprano hoy el gobierno nacional? ¿Va a haber humor? Nos vamos a reír un ratito en medio. Por favor. Porque un poquito nos tenemos que reír. Va a haber humor, van a estar los de siempre, va a estar Agustín López Núñez, va a estar Francisco Pesqui, va a haber algunas vocecitas, algunos invitados más. Y además Nahuel Sosa. A mí me interesa mucho, Nahuel Sosa es asesor de presidencia, es el titular del programa Argentina Futura, pero está bueno porque él analizó, hizo un estudio, y lo vamos a estar hablando con él, sobre el voto joven y Milei, que es lo que se viene, ¿no? Esta porción que ayer fue muy importante en el voto, los 30 puntos que logró Milei de cara a octubre, así que va a ser importante empezar a desglosar qué va a buscar el oficialismo con respecto a ese voto y también con respecto a Milei. Así que bueno, así se viene todo este día y también, bueno, como decíamos, lo de Kicillof y provincia de Buenos Aires, como ya decíamos antes, esto es Argentina política y así... ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón la interrupción. Uy, doctor, vengo a traerle ¿nos pasó una algo? operación, un mensaje muy importante. ¿Cómo Sí, están? ¿Nos ¿Cómo le pasó va? algo, doctor? No, a usted, Pase, bueno, pase. a la Yo no lo República. esperaba, pero... ¿Cómo están? ¿Los veo bien? ¿Ánimo? Sí, yo de ánimos estoy más o menos, Bueno. un poco de taquicardia, creo que es normal, no sé, doctor, puede ser. Más o menos. No Tranquilidad, que no decaiga, esto recién empieza, una lagrimita y a seguir, el partido se juega en octubre, ese es el mensaje que me mandaron de la sala de operaciones, la gente ya se está reponiendo. Ah, ¿los médicos están recomendando esto? Por supuesto, hicimos una arenga, todo. Pero vengo a decirles algo muy importante, ustedes hablaban de Milei recién, y ustedes están en la televisión, Canal 20 de Telecentro, 24.6 de TDA, dentro de poco en el resto de las cableras. Esperemos. Escuchábamos, sí, esperemos. Escuchábamos a Leuco al inicio, que decía que Milei fue un candidato que surgió en la televisión y en las redes, así que... Vos decís que nosotros en cualquier momento... Yo digo que ustedes tienen un gran poder en sus manos. Y mira, ya estamos combinando colores. ¿Quién te dice que en cualquier momento? Está lindo, ¿no? Azul. Lo veo bien, tienen un gran poder en sus manos, pero tengan cuidado, porque así como empezó una vez Milei en la televisión y miren a dónde llegó, pueden pasar cosas con esto que es la tele. ¿Quieren recordar ese primer inicio de Milei con Fantino en la televisión? Por favor. Mirá. Comiendo en Campo Bravo y aparece Javier, estaba comiendo con Nielsen. Esto va a referir lo que es la televisión argentina. A ver. Y lo que puede hacer la televisión argentina. Después, bueno, Javier creció, hizo la suya. Sí, obvio. Me dice Nielsen, te presento, él trabaja conmigo acá en aeropuertos. Es economista, dice Nielsen. Dice, no sabes lo que sabe. Es una bestia lo que sabe. ¿En serio? Sí, me dice, odio a Keynes. En serio, mira, yo soy un poco keynesiano, no me puedes decir. Bueno, la cuestión es que me da la tarjeta. Me da la tarjeta. O sea, te dijo, hola, odio a Keynes. 2 minutos, viste, gracioso como es Javier. Es un genio. Y bueno, me dio la tarjeta, me dice, Nielsen, invítalo, boludo. Me dice, no sabes lo que la rompe este pibe. Hablando. Y empezó a ir. Invítalo a Animales Sueltos. Bueno, llego Noche Animales Sueltos, le digo al productor, le digo, escuchame, le digo, invítalo cuando puedas, cuando haya una mesa, una silla vacía. Bueno, la cuestión es que una semana faltaba uno y entra Javier. No salió más. El flaco entra en, mirá vos, lo decisorio que es el rating en nuestra profesión. Me acuerdo de ese programa. El flaco entra en 2 puntos y medio y lo lleva a 7. Lo empiezan a llamar intratables. Empezó a venir intratable. De 5 lo llevó a 9. No salió más. No salió más. Pero bueno. Y mi viejo también. Pero pará, pero él lo logró también. Sí, porque él es el que enamoró con lo que hizo. Y así empezó. En un canal de televisión es el meme del dominó. Milei fue a lo de Fantino, Milei sacó 30 puntos. En un ratito vamos a recordar exactamente ese momento.
otro lado estén intentando terminar de digerir lo que pasó ayer con las elecciones. Y está bien que eso suceda, porque realmente todo lo que pasó ayer no estaba en los planes de absolutamente nadie. Hay muchas personas, muchos dirigentes que empiezan a reconfigurar la estrategia y ver cuál es el mejor camino para las elecciones del 22 de octubre. ¿Saben cuánto falta para esas elecciones? 10 semanas. ¿Cuántos son 10 semanas? 2 meses y medio. ¿Es mucho tiempo? ¿Es poco tiempo? Todo al mismo tiempo, valga la redundancia. En ese momento, en esas 10 semanas, el peronismo, Unión por la Patria, tiene en sus manos poder intentar dar vuelta a una elección que realmente fue muy complicada. La verdad es que, si les soy sincera, ¿saben cuáles eran los planes que tenían todas las fuerzas políticas? Que Sergio Massa sea el candidato más votado, que Juntos por el Cambio sea el espacio más votado y que Javier Milei tal vez se quedara en un 20% de los votos. ¿Pasó algo de eso? ¿Alguna de esas tres cosas sucedió? No, ninguna. Ni Sergio Massa fue el candidato más votado, ni Juntos por el Cambio fue el espacio más votado, ni Javier Milei se quedó en el 20%. Javier Milei fue lo que las otras dos coaliciones pensaron que podían llegar a ser en la previa de esta elección. Fue una sorpresa total, así que está bien si ustedes del otro lado todavía están intentando digerir qué fue lo que pasó el domingo, ¿sí? Pero sobre todo, porque si uno mira el mapa, uno mira lo que nos dejó la elección, una elección que no está perdida y que no es imposible de ganar, va a encontrar que los tres principales candidatos, como dijo Cristina en su momento, terminaron de configurar un escenario de 3 tercios. Más parejos, esos 3 tercios, imposibles. Creo que la distancia entre los tres, entre Massa, Bullrich y Milei sumados, ingresan en el margen de error de cualquier encuesta medianamente seria, ¿sí? No supera los 3 puntos de distancia entre Massa, entre Patricia Bullrich, en realidad que salió tercera, y Javier Milei, ¿sí? En espacios, Unión por la Patria y Javier Milei no superan los 3 puntos. Miren ustedes los datos que nos arrojaron las elecciones de este domingo para que vean lo ajustado, ¿sí? Que estamos manejando. A ver, acá tenemos una elección de tercios. Por espacios, ¿sí? Esto es lo que les decía. Tenemos un universo realmente dividido y todo muy parejo. 30% para Milei, casi 29, 28,5 para Juntos por el Cambio, 1,5 puntos de distancia entre cada uno. Unión por la Patria, 27,27, también a 1 punto de distancia de Juntos por el Cambio. Están todos ahí nomás, o sea, la elección puede ser completamente impredecible de octubre, absolutamente todo puede suceder. Y este cuadro que estamos viendo ahora es la gran trampa, porque hoy yo veía una tapa de Clarín que decía Sergio Massa quedó tercero, ¿sí? Lo cual, la verdad, es que es completamente falso, porque si vamos a los candidatos individuales, Sergio Massa quedó segundo. ¿Sí? En esta elección no quedó tercero Sergio Massa como candidato. Tiene más votos para prometer en octubre que los que tiene Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque Javier Milei, obviamente al no tener paso, se queda con todo el porcentaje de votos que sacó La Libertad Avanza, con los 30 puntos. Pero Patricia Bullrich apenas se araña los 17 puntos. Casi, un poquito más, de la mitad de votos que sacó Javier Milei. O sea, muy lejos del libertario. Pero si ustedes se fijan, Sergio Massa sacó el 21% de los votos. Es falso que el candidato de Unión por la Patria haya quedado en tercer lugar. Quedó en segundo lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? Bueno, muchas cosas que ahora vamos a ir analizando y ahora vamos a ir desglosando, porque Sergio Massa sí tiene para prometer un piso mucho más alto del que puede prometer Patricia Bullrich, que necesita de otros factores, como por ejemplo ver qué es lo que sucede con Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? Para poder prometer el porcentaje de votos que veíamos hace un ratito nada más en la otra placa y que sacó Juntos por el Cambio en su conjunto, ¿sí? El tema es que ninguno logró lo que esperaba en la práctica. Y además, a eso se le suma, esto que les venimos diciendo, que la elección de Cambiemos no fue una elección buena. Cuando estamos hablando de qué es lo que sucedió, de la sorpresa de Javier Milei, de la buena elección que hizo Massa, pese a que no era lo que se esperaba, realmente no era lo que se esperaba que pudiera sacar un poco más, pero salió segundo, ¿sí? Salió segundo y hoy Juntos por el Cambio no es la primera fuerza de la oposición en la República Argentina. Lo que vemos es que hay una performance realmente muy pobre de quien se consideraba hasta antes de ayer
la alianza más poderosa para enfrentar al peronismo en la Argentina. Veamos cómo quedó el mapa de nuestro país, porque realmente es muy llamativo, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Está completamente pintado de violeta. Violeta, el nombre el color de La Libertad Avanza de Javier Milei, ¿sí? En amarillo, o sea, casi todo el país está pintado de violeta, de morado. En amarillo, solamente 3 distritos en manos de Juntos por el Cambio y después otros tantos en manos de Unión por la Patria. Ahora bien, tengo acá anotaditos para mencionarles a ustedes, para que vean. Provincias importantes que perdió Juntos por el Cambio y que realmente son muy llamativas. Jujuy. Jujuy. ¿Por qué es importante Jujuy? Porque es la tierra del candidato a vicepresidente de la Nación de Horacio Rodríguez Larreta. La fórmula que perdió, ¿no? Es la fórmula que perdió y perdió por paliza. Con una campaña muy cara que solo sirvió para sacar el 10% de los votos. Pero en Jujuy, ¿quién ganó? Ganó Javier Milei y quedó en segundo lugar Juntos por el Cambio. También perdieron en Mendoza, ¿sí? Donde se espera incluso que Juntos por el Cambio pueda reelegir y mantener la provincia en manos de un radical. También perdió en Chubut, donde fue la última elección antes de las PASO, ¿sí? 2 domingos antes de esta elección que tuvimos ayer, hubo una última en la provincia de Chubut que Juntos por el Cambio dio el batacazo, le sacó la provincia a el peronismo. Y en esa provincia ganó La Libertad Avanza, si ustedes lo pueden creer. En Neuquén, una provincia que ellos habían considerado como una victoria propia, una mentira también, porque ganó una fuerza local, también ganó La Libertad Avanza y perdió Juntos por el Cambio. En Córdoba, centro del país, tremendo lo que sucedió en Córdoba. Tercero quedó Juntos por el Cambio. Tercero, ¿sí? La Libertad Avanza en primer lugar, el schiarettismo en segundo lugar y Juntos por el Cambio tercero. Decime si no quedó lejos ese intento de Cambiemos de conquistar la provincia del centro. Perdieron la gobernación, perdieron la ciudad capital y en la PASO estuvieron muy lejos de tener la fórmula presidencial más votada, de tener la alianza más votada para ir por las presidenciales. Pero si te digo más, y me parece que esto nos va a llevar mucho tiempo de análisis, en provincia de Buenos Aires, que claramente ustedes la van a ver acá pintada de celeste porque en todas las categorías nacionales ganó Unión por la Patria, ¿sí? En provincia de Buenos Aires se dio una interna muy interesante entre Juntos por el Cambio. Javier Milei le fue muy mal en provincia de Buenos Aires. Sacó 20 puntos, para nada despreciable, pero la verdad que quedó muy lejos del resto. Pero se va a dar un caso muy particular, que es que los libertarios le están complicando la vida a Juntos por el Cambio, le están sacando votos y Juntos por el Cambio puede perder intendencias en la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos. ¿Saben dónde perdió? En Lanús. ¿Quién le ganó en Lanús? Unión por la Patria. ¿Quién gobierna Lanús en este momento? Néstor Grindetti, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Pueden perder Pinamar, a un punto quedaron de perder Pinamar, nada más. Pueden perder Bahía Blanca. Hay muchísimas localidades que consideraban ganadas en la provincia de Buenos Aires. Esta es la PASO, todavía no se definió el tema de las intendencias, pero que están ahí, que si no logran meter algún esfuercito extra, y por ahí se les complica, ¿sí? Y ahí, ¿cuál es el problema que tienen? Que estuvieron muy concentrados en la interna, sobre todo el bullrichismo. Celebraron todos, celebraron que su lista ganó en todo el país. Pero, ¿qué ganó en todo el país? Si yo en todo el país veo que ganó Milei, ¿no? No ganó Cambiemos. La mayor parte la ganó Javier Milei, no en provincia de Buenos Aires, que es un distrito clave. Entonces, ¿qué está empezando a pasar ahora? Le están pidiendo a Javier Milei que haga un acuerdo con Patricia Bullrich, y ahí vuelve Martín Tetaz con todo esto. Le están pidiendo que haga un acuerdo con Patricia Bullrich para bajar a su candidata, ¿sí? A Carolina Píparo, y lograr un acuerdo que haga que la elección general en provincia de Buenos Aires sea un balotaje porque gana el que tiene más votos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que todo esto que pasó, todo ese mapita que veían, fue porque a Milei lo levantó ¿quién? ¿Los medios? Lo levantó Cambiemos. ¿Y por qué lo levantaron ellos? Porque creyeron, en primer lugar, que les iba a servir para llevar el discurso a la derecha, lo cual lograron. Las propuestas se fueron para la derecha. Después creyeron que tenerlo a Milei arriba les iba a servir ¿para qué? Para sacarle votos a Patricia Bullrich. Cuando creció demasiado, lo quisieron bajar. Pero ¿sabés qué? Fue demasiado tarde, mirá. ¿Y Bullrich qué es? Bueno, es alguien que
Desafortunadamente, parece que su ambición de poder la ha hecho violar líneas que jamás me imaginé que lo hubiera hecho, que iba a ser algo así. Durante el último mes y medio me estuvieron armando operaciones y salieron desde ese sector. Y otro día le pregunto si es verdad que está coqueteando con Sergio Massa, que así hay posibilidades. Gracias. Pero eso lo dejamos para otro día. Eso es falso. Ok. Eso es falso y está movilizado desde Juntos por el Cambio. De la misma manera, digamos que me plantan y me mandan. Usted sabe, mire, le paso una noticia. Usted sabe que el otro día en Tigre, un candidato a concejal de la señora Bullrich salió a escracharme y me hizo un escrache. O que las personas que estuvieron denunciando cosas están en las listas de la señora Bullrich. Bueno, el enojo fue porque lo quisieron bajar a Javier Milei. Javier Milei dijo todo esto es culpa de Bullrich, que está viendo que se le está complicando, porque yo estoy creciendo y ¿qué pasa? Compartimos un mismo electorado. Y esa es uno de los conceptos claves. Comparten un mismo electorado. Acá pueden pasar dos cosas. La primera, ¿sí?, de estas cosas, que es que se autoanulen. ¿Por qué? Porque el mundo, el universo de los votantes duros de extrema derecha es finito y llega a un punto en que no hay más, ¿sí? Y se lo reparten entre Javier Milei y Patricia Bullrich. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que comparten el electorado? ¿Por qué decimos que tienen muchas coincidencias? Porque la verdad que lo muestran ellos. Eliminar los subsidios económicos, privatizar las empresas públicas. ¿Qué quiere decir animarse a hacer cosas que hay que hacer? Un torniquete. Un torniquete. ¿Qué recortás? ¿Qué agarrarle? ¿Por dónde empezás el hachazo? ¿Qué tachás? Tenés que bajar subsidios, tenés que bajar el Estado. Nosotros el ajuste se lo queremos cargar al sector público. Lo que tenemos que hacer es animarnos a bajar de verdad y en los 3 niveles el déficit fiscal de la Argentina. Eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincias y municipios. Necesitamos bajar impuestos. Eliminar la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada chilena. El único que está dispuesto a hacer el ajuste soy yo. Nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. Con los ahorros de los argentinos. Bueno, se parecen bastante las dos propuestas. ¿Cómo van a hacer para repartirse el electorado? Si los dos tienen posibilidad de ser gobierno, claramente ninguno se va a convertir en el voto útil del otro. ¿Por qué el votante de Javier Milei va a ir a votar a Patricia Bullrich sabiendo que Javier Milei puede ser una opción de gobierno y viceversa? Esa es una de las opciones que puede suceder. La segunda es la que deslizó ayer Mauricio Macri y que también deslizó un poquito Patricia Bullrich con algunos guiños, que es empezar a armar un bloque anti-kirchnerismo, ¿sí?, entre Juntos por el Cambio y Javier Milei. ¿Cuál es el alcance de ese pacto? La verdad es que todavía no lo sabemos, pero ayer dejaron muy en claro que ahí tiene que haber unión. También quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo. Porque hizo un aporte al debate. Y porque también él ha dicho que no quiere, como nosotros, que el Estado sea una cueva de la cámpora. A partir de mañana comienza un nuevo partido, una nueva conversación, un nuevo debate, pero es muy importante también, como mencionó Patricia, que sumando lo que sacó Javier Milei, más nosotros, es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como no existió en décadas en la República Argentina. Tenemos que sacarle la pata de encima a la gente, devolverle la libertad, que es lo que todos estamos planteando. Así que a trabajar juntos a partir de mañana. Bueno, más allá de la cara de Larreta, que le debió haber costado bastante, lo hicieron subir al escenario mientras le cantaban Patricia Presidente, una maldad que le han hecho a las pocas personas que se acercaron ahí a Parque Norte. Las felicitaciones de Patricia Bullrich a Javier Milei, después de que Milei la haya acusado de operaciones en su contra, y la mención de Mauricio Macri claramente están marcando algo, que ellos quieren por lo menos dos cosas. Una, un acuerdo parlamentario, o dos, que en la instancia decisiva del balotaje no esté el kirchnerismo. Están planteando claramente un bloque anti-kirchnerista. La pregunta es, y un poco lo deslizábamos hace un rato, ¿por qué Javier Milei o sus votantes se irían con Patricia Bullrich, que quedó segunda? ¿O por qué los votantes de Patricia Bullrich se irían con Javier Milei si Bullrich quedó a solamente un punto de distancia, Juntos por el Cambio quedó a un punto de distancia de Javier Milei y pueden también ser una opción de gobierno? Se autoanulan, ¿sí? Se autoanulan. ¿Por qué? Porque sigue habiendo más coincidencias. Levantás una piedra y sale una coincidencia. Proponemos eliminar las retenciones.
Este tema no es menor. ¿Eliminar de la noche a la mañana? Sí. El campo es la gallina de los huevos de oro. Y quieren matar a la gallina y llevarse los huevos. Mi compromiso a luchar por el campo, por una Argentina productiva y no por una Argentina de parásitos. Terminar con la joda de los subsidios. Subsidios tenés que bajar el Estado de una manera, digamos, igual en todos lados. Pero línea, no te da superávit en X tiempo. Claro, tienen que presentarte un plan de negocios y ese plan de negocios tiene que llegar a no tener, digamos, que el Estado no le dé más dinero en un plazo corto. Y si no la cerrás, ¿Y si no, qué? Bueno, si no, verás cómo... ¿Privatizás? O la privatizás. Esas públicas es un oxímoron, no existe. Siempre funcionan mal. Los convenios colectivos de ultraactividad hay que sacarlos. Desregular el mercado laboral hacia adelante. Hoy hay un curro con las indemnizaciones donde una persona que trabaja 2 o 3 meses se lleva una indemnización de 5 o 6 millones de pesos. Casi como mirarse en un espejo, ¿no? Entonces van a apuntar al mismo electorado. Para algún lado, alguno se va a tener que correr, porque si no, los números no le van a alcanzar. Y ahí viene la parte buena para el oficialismo, ¿sí? Porque vos podés tener ahí un estancamiento de crecimiento. Y eso es algo realmente importante. Pero además puede haber otros factores que incidan en lo que puede ser un crecimiento, que uno espera que así sea, de Unión por la Patria. Veamos la participación electoral, que es la clave absoluta de todo esto, junto con otros factores, obviamente. Comparamos las 3 pasos, las últimas 3 pasos que tenemos. La del medio 2021 es legislativa, claramente convoca menos, pero sirve porque fue en una época importante de nuestro país, sobre todo porque aparece en este momento Javier Milei a mover el tablero de la política argentina. Paso del 2019, Macri era un desastre, la Argentina quería un cambio rotundo. Participación, más del 76% del padrón electoral fue a votar en las PASO de agosto del 2019. Miren lo que pasó 2 años después, en el 2021. Pandemia, hartazgo, 4 años de macrismo, los 2 años del coronavirus. Empezó ya un malestar social. Del 76% bajamos casi al 68% de participación. Una caída brutal. ¿Qué pasó ahora? ¿Sí? Con la pandemia, obviamente, mucha gente tenía miedo de ir a votar. No sé si se acuerdan todo el lío de cómo hacemos para doblar el sobre, para meter el sobre en la urna, llevamos la plasticola, con la lengua, bueno, todos esos debates que se habían armado, obviamente incidieron en el número. Porque vemos un crecimiento, y lo vimos en todas las provincias, y lo hemos mostrado, que en 2023 creció la participación electoral. Del 68 casi, pasamos al casi 70% ayer. Muy lejos del 76,5% que teníamos en el 2019. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenés casi 7 puntos que no estuvieron ayer y que no fueron a votar. ¿De quiénes son esos 7 puntos? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué te asegura que esos 7 puntos vayan a Unión por la Patria? Absolutamente nada. Obviamente, Cambiemos también cree que de esos 7 puntos hay un electorado propio que no fue a votar. ¿Se acuerdan que en 2019 muchos en la PASO estaban esquiando fuera del país, según dijo Mauricio Macri, y después en las generales crecieron? Bueno, esos 7 puntos van a ser clave para la próxima elección, para Unión por la Patria, para el 22 de agosto. El ausentismo, recuperarlo, casa por casa, militar, calle, barrio, ¿sí? No tanto discursito, sino las patas en el barro. Ir a ver qué es lo que le pasa a la gente. El estancamiento de los candidatos de la derecha. Y, ¿por qué no?, pensar que se le puede robar votos al peronismo de centro no kirchnerista. ¿Por qué no pensar que parte del larretismo, del votante del larretista, puede ir a Unión por la Patria por miedo, a Patricia Bullrich y a Javier Milei, por supuesto? ¿Y por qué no también pensar que por ese mismo miedo la izquierda pueda decidir volcarse a Unión por la Patria? Bueno, son algunas de las cuestiones que se están barajando en este momento, pero también puede suceder otro escenario. Este es el escenario optimista donde el gobierno puede recuperar votos de un sector liberal, extremo, estancado, y una participación que reacciona por miedo a esas opciones. Pero la otra opción la dijo Macri hace un tiempo, que es un mano a mano entre la derecha y la recontraderecha. Vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista, diría yo, y más de enojo con la frustración que se arrastra durante décadas en la Argentina. Y me parece que es un desafío. Va a ser un desafío para el candidato nuestro que gane la interna,
para realmente demostrar a la gente que nosotros esa experiencia adicional, ese equipo de gente que podemos reclutar, ese valor del conocimiento y de ya ser parte de un sistema que hay que cambiar claramente, ¿no? Acá el coraje tiene que estar puesto en enfrentar el statu quo. O sea, acá el statu quo ha sido una fábrica de pobres en la Argentina y hay muchos aliados del statu quo. Y enfrentarlo es complicado, hace falta mucha energía, mucha convicción. Y creo que nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones rupturistas y de cambio que tiene Javier Milei, que nosotros tenemos las mismas, pero con experiencia, y eso debería inclinar la balanza a favor nuestro. Pero va a ser una segunda vuelta muy complicada, porque día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo. Yo creo que hay que dinamitar, bueno, semidinamitar todo, no absolutamente todo. Bueno, semidinamitar todo es lo que quiere Mauricio Macri para el balotaje. Para eso Bullrich va a necesitar dos cosas: que Larreta retenga el voto del centro y que Mauricio Macri sirva para funcionar como puente para robarle los votos a Javier Milei. ¿Y por qué digo que Macri es importante en el factor Milei? Porque el propio Milei reconoció hace no muchos días, una semana nada más, que con Mauricio habla bastante. ¿Es cierto que en los últimos días se reunió con Mauricio Macri? No me reuní, pero sí tengo conversaciones telefónicas con él. ¿De qué hablan? No, son bastante variadas, pero sí hablamos de la situación política, hablamos de economía y también hablamos de otras cuestiones que pueden ser hasta personales, lo cual es un muy buen diálogo el que tenemos. ¿Comparten la visión de los problemas que tiene el país? En algunos estamos más de acuerdo, en otros tenemos los liberales no somos manada. Pero a mí me parece que, como lo señalamos en el discurso, en los últimos 40 años hubo dos grandes intentos de hacer algo distinto, que fue el caso del menemismo, que con errores y con virtudes fue el mejor gobierno de la historia argentina, y el otro intento fue el de Macri, pero el problema es que los parásitos de la política se le metieron adentro de la estructura y cuando tuvo que hacer los cambios, le conspiraban contra los cambios. Bueno, ahí habla de Larreta, básicamente, conspirando contra los cambios. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es quién va a entrar al balotaje, ¿no? ¿Qué tan dispuesta está la sociedad a tener un mano a mano entre la derecha y la recontraderecha? Y esto nos hizo recordar una encuesta que se hizo hace no mucho, en abril, la hizo Subán Córdoba, donde le preguntaba a la sociedad si están dispuestos a entregar derechos. Y miren, porque sea una particularidad. A ver, ¿usted está de acuerdo con la frase dolarizar la economía? El 62% casi está en desacuerdo, el 29% está de acuerdo. La gran mayoría está en desacuerdo con una propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía, ¿sí? Esto es importante. Privatizar Aerolíneas Argentinas, 66,6% en desacuerdo, 25,5% de acuerdo con esto. Una gran mayoría quiere que Aerolíneas Argentinas siga siendo la empresa estatal de bandera de la República Argentina. Legalizar la libre portación de armas, 77% en contra, 16% de acuerdo. La gente no quiere las propuestas de extrema derecha de Javier Milei. ¿Qué es lo que quiere la gente entonces? ¿Por qué si no quiere esto que propone Javier Milei, lo votan a Javier Milei? Es la pregunta que hay que hacerse. Bueno, la gente lo que está necesitando y lo que quiere es alguien que venga a darle una receta mágica para solucionar el tema de la economía, pero no quiere perder derechos. Por eso ayer Sergio Massa, en lo que fue el cierre de una jornada realmente muy movida en materia electoral, convocó a una nueva mayoría apelando a ese universo que no quiere perder derechos. Quiero también, entendiendo cómo se ha dado el proceso electoral, que nos animemos como fuerza política a convocar a la construcción de una nueva mayoría, así como en algún momento con la transversalidad Néstor planteó la necesidad de abrazar a radicales, a sectores del campo popular, convocar a todos aquellos que representan una idea de país mucho más amplia y comprometernos a que el próximo gobierno no sea solamente de unidad de una coalición, sino de unidad nacional, convocando a aquellos que entiendan que resolver el problema con el fondo, resolver las dificultades
de nuestras importaciones y exportaciones y construir un país con más motores de la economía es fundamental. Y sobre esto se explayó hoy Agustín Rossi, el candidato vicepresidente de la Nación de Unión por la Patria, en una estrategia claramente del oficialismo que va a ser confrontar directamente con Javier Milei. Más claro no puede estar él, de los derechos o la derecha, ¿no? En este caso con el candidato libertario, y fue bastante claro Agustín Rossi cuando se refirió a lo que propone Milei, el candidato de la ultraderecha. Milei es un peligro para la democracia argentina. Y nosotros tenemos que convocar a todos aquellos ciudadanos democráticos a una gran gesta democrática para evitar que la antidemocracia se quede con el país. Es la primera vez en la historia política de la Argentina que en elecciones libres la ultraderecha está en condiciones de ser competitiva y que ha ganado una elección como las PASO. Bueno, un peligro para la democracia, decía Agustín Rossi, y mencionaba en la entrevista que probablemente haya mucha gente que no recuerde lo que fue la dictadura, pero que se vivió la dictadura en este país, se vivió la privación de derechos y que no se quiere volver a eso. Yo ya estoy bastante mayorcita y no viví la dictadura, ya estoy bien nacida dentro de la democracia. El 2001 le tocó a mis viejos pedir fiado en el almacén, era algo normal durante la convertibilidad, no lo sufrí en carne propia, sí sufrí el macrismo, pero hay muchas partes de la historia argentina que muchos jóvenes no saben, no conocen, no tienen en la memoria corporal, en la memoria del bolsillo, qué es lo que significa. Y además, atención, porque si se repite un resultado como el que tuvimos ayer en las elecciones, el Congreso se va a derechizar lo suficiente como para que puedan avanzar con reformas realmente muy profundas, antiderechos, reforma laboral, reforma previsional, todas estas medidas que nosotros ya conocemos que ellos estuvieron diciendo y que Javier Milei adelantaba hoy, después de haber tenido el resultado de la PASO, de esta manera cuando se refería al ajuste brutal que quiere hacer, que es aún más brutal que el que quiere el Fondo Monetario. Igual, desde mi punto de vista, el Fondo Monetario Internacional no debería tener problemas con el programa que nosotros hemos planteado, básicamente porque nosotros de hecho proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean. De hecho, Argentina, todos los problemas que tuvo con el fondo es porque nunca puso en orden las cuentas fiscales. Entonces, no va a ser un problema para nosotros la relación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en este contexto, cuando tenés un loco como Javier Milei que te dice que va a ser un ajuste brutal y una loca como Patricia Bullrich que te dice que se va a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional, obviamente se dieron las medidas económicas que conocimos hoy a la mañana, la devaluación del tipo de cambio oficial, la suba de la tasa de interés para tener dólares, ya sea de la liquidación o del Fondo Monetario Internacional, medidas que claramente van a tener que venir con un paliativo para el poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas, porque si no, realmente se va a hacer muy difícil llegar con chances reales al 22 de octubre. Pero la gran pregunta que nos hacemos es ¿qué va a pasar con el resto de los actores también, no? Porque no es solamente la Argentina, no solamente el Fondo Monetario Internacional, que claramente se vio favorecido con esta elección, sino también otros actores que están pujando por la hegemonía a nivel planetario, como puede ser China. ¿Sabes qué opina Javier Milei sobre las relaciones de Argentina con China? Esto. ¿Qué relación tiene que tener, en su opinión, Argentina con Cuba y Venezuela? Condenar. ¿Y con China? Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. ¿Qué pensará China de todo eso, no? Que estamos pagando con yuanes al Fondo Monetario Internacional. Queda un camino largo. Estos son los actores. 8 de octubre, primer debate presidencial, que claramente va a exponer a muchos de los candidatos. Y además, Javier Milei ahora va a tener algo que antes no tenía, que es la presión de ser un presidenciable, señoras y señores.
Perdón, Carla, perdón, suenan ¿Qué pasó, doctor? Nombrás a Javier Milei ¿Qué y pasó? suenan las sirenas, por supuesto. ¿Estoy otra vez mal? No, no despreocupate, Carla, que vos estás bien, la verdad, impresionante editorial. Pero Editorial. Nota editorial. Vengo de la sala de operaciones para continuar lo que te contaba antes. Sí. ¿Viste el meme del dominó? Sí. En donde vos tocas una fichita chiquita y termina una grande. Ajá. Bueno, veíamos el testimonio de Fantino cuando invitó por primera vez a Javier Milei a la televisión. Leuco decía que había sido un personaje instalado por la televisión y por las redes. Y ahora vamos a ver ese momento, esa primera mesa del programa de Animales Sueltos y la primera polémica de Javier Milei en la televisión. Mira. Vamos Martínez de Dios, ¿te gusta? Martínez de Dios. No, ¿sabes qué me Martínez de Dios. No, Javi, Caballo. Te voy a explicar algo. Porque esa chicana te la voy a explicar porque... Acaba de decir que es una basura y me decís que es una chicana. Para que sepan lo que es el liberalismo y no chicanés, ¿sí? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con lo cual no tiene lugar en ningún sistema totalitario. Entonces, yo soy libertario, con lo cual a mí no me podés venir a correr de que algo es liberal. ¿Y quién fue liberal para vos? Digamos, acá nadie fue liberal en Argentina. Nadie. O sea, nunca hubo liberales en serio. Esa es la realidad. Bueno, pero así no podemos discutir, porque como sos virgen, nadie te puede decir absolutamente nada. Bueno, Martínez de Oz, Caballo, Alzogaray. Bueno, así empezó con Ismael Bermúdez, economista, polémica entre economistas, y le dice, bueno, ¿y quién fue un liberal acá? No, nadie. ¿Y qué tiene que ver la virginidad con todo esto? Bueno, claro, porque él, al no nombrar ningún liberal que haya estado antes, era liberal en cuanto a la idea ensamblada en un país. Pero bueno, le nombran a Martínez de Oz, dice que no. Le nombran a Caballo, dice que no. Dice que no. Le nombran a Alzogaray, dice que no. Algunas de esas cosas después las fue reviendo Milei. Así empezó. Te voy a hacer un cómo empezó, cómo siguió. Ganó la elección de medio término, no la ganó, pero sacó muchos votos, y así lo reflejaban medios y actores internacionales. Fíjense quién. Crise qui nourrissent des tensions sociales exacerbées par la pandémie de Covid. Conséquence, l'ascension fulgurante du très radical Javier Milei, nouveau venu dans la politique argentine, qui se revendique de l'ancien président américain Donald Trump, du brésilien Jair Bolsonaro et du parti d'extrême droite espagnol Vox. Il se dit anti-impôt, anti-État, pro-armes et climato-sceptique et résume son ambition pour l'Argentine en ces termes, dynamiter le système de l'intérieur. Por exemplo, na Argentina tem candidato a deputado federal que foi eleito recentemente, o Javier Milei. Ele está trilhando meio que caminho parecido com o Bolsonaro. Fora do politicamente correto, né? Estudo de pesquisa dando muito menos do que ele realmente teve. E esse sucesso dele, né, isso aí pode ser alavancado para uma reeleição do Bolsonaro. Que o Bolsonaro sendo reeleito, o argentino pode falar, não, realmente dá para ter um estilo Bolsonaro aqui também. Si fuera argentino y viviera en Buenos Aires, que es un sueño que he acariciado largamente, no dudaría en votar por Javier Milei. Es un brillante economista liberal, tiene 51 años y defiende con lucidez y con pasión las ideas de la libertad. Bueno, ahí en un medio francés se daba cuenta de que era un candidato que quería dinamitar el sistema desde su interior. Después veíamos al hijo de Bolsonaro diciendo, che, este puede ser el Bolsonaro argentino. Los medios de acá le dieron mucho tiempo también de aire al hijo de Bolsonaro. Y después Jaime Bailey en Perú diciendo lo que acabamos de escuchar. Una risita también, socarrona en el medio. Así siguió. ¿Pero cómo siguió hoy? ¿Cómo siguió hoy? Diario de Telegraph del Reino Unido. ¿Lo tenemos para ver? Mirá este título. A ver. Mirá este título. El ultraderechista cantante de rock e instructor de sexo tántrico toma la delantera en las elecciones argentinas. Doctor, no sabía que era instructor de sexo tántrico. ¿No lo sabías, Carlos? Ahora entiendo más lo de virgen, del principio que veíamos y todo eso. Y tampoco sabía que era cantante de rock.
No, yo tampoco, pero bueno, por las dudas, si no le funcionaba, tiene otros curros, ¿no? Si no le funciona el temita de las elecciones, ¿quién te dice? Yo creo que mejor que se vaya para esos curros. El de sexo tántrico toma mucho tiempo, por ejemplo, así que le meta por ahí. Javier no sabe. No, me contaron los chicos de allá que de hecho voy a ver si siguen bueno, en la sala de operación. Vaya, doctor. Mientras tanto, yo le doy la bienvenida a Laura Carpineta desde la redacción para ver cómo vienen las repercusiones mundiales de la elección de ayer. Lau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Lau. Bueno, contanos un poquito qué es lo que se vio en el mundo, ¿no? Bueno, el mundo vio, como mostraron recién un poco con la prensa, lo esperable, ¿no? Las figuras que ya conocemos de la extrema derecha internacional, principalmente latinoamericana y de España, celebraron la victoria de Milei, y hay otros dirigentes, por ejemplo López Obrador, AMLO en México, que se mostraron preocupados y también analizaron de cara, ¿no?, a sus propios circunstancias interiores, también ubicándose en su propio contexto electoral. Me pareció interesante traerles desde lo internacional a este día, ¿no? El día después, que siempre se discute un poco, bueno, tenemos 60 días para... siempre se dice que las elecciones en octubre es otra elección, es una segunda etapa, entonces una nueva estrategia, ¿no? Entonces, en esta discusión me puse a pensar un poco cuáles fueron las estrategias que se utilizaron en otros países para intentar frenar o para competir o para sacarle puntos o para ganarle a otras figuras, otros dirigentes de extrema derecha, y cómo funcionó. En el barrio, empecemos por el barrio, que es lo que más conocemos, figuras que ya conocemos, situaciones que conocemos. Las últimas dos referencias son Jair Bolsonaro, como mencionan en Brasil, tenemos la elección que ganó en 2016 y la elección que perdió el año pasado. Y después tenemos Kast, ¿no? ¿Se acuerdan? El dirigente de extrema derecha que sorprendió al llegar al balotaje en Chile y al que le ganó Boric. Lo primero para destacar de las dos es que, a diferencia de Argentina, allá no existen pasos. Entonces, digamos, la sorpresa llegó cuando esos ya llegan a segunda vuelta. ¿Y por qué digo esto? Digo porque mucho se escuchó hoy hablar de la necesidad de, algunos le llaman cordón sanitario, frente republicano al estilo francés, que es salir a decir hay que juntarnos todos los demócratas en contra de lo que consideramos una amenaza a la democracia. Bueno, eso en general es una dinámica más de segunda vuelta, de balotaje, cosa que nosotros no tenemos todavía, y todavía 5 candidatos en octubre, con lo cual es difícil saber si, digamos, no hay muchas experiencias. La única que yo podría nombrar es un poco la de Lula, ganando el año pasado, que un poco hizo una suerte de frente súper mega amplio, pero claro, venía de 4 años de experiencia Bolsonaro, cosa que esperemos que no tengamos que... digamos, vivir acá para poder llegar a eso. Pero en las dos campañas, aún siendo la lógica de balotaje, hay algo muy interesante, que es, en ninguno de los dos casos, tanto Bolsonaro en 2016 como Kast el año pasado, en ninguno de los dos casos la campaña de miedo fue muy fuerte, y en ninguno de los dos casos les restó votos. ¿Y esto qué quiero decir? A estas figuras y al electorado que sigue a estas figuras, la campaña del miedo, o sea, tratar de hacer explícito lo que ellos mismos dicen que van a hacer, no les resta votos. ¿Qué es lo que funcionó? Y pongo el ejemplo de Boric, con un montón de otros elementos, pero un dato que me parece importante: funciona cuando la participación crece. Claro. En el caso de Chile tenemos que la participación creció entre la primera y la segunda vuelta 8 puntos. Y eso hizo que Boric ganara 30 puntos, mientras que Kast también sumó, porque sumió los votos de la derecha tradicional, pero subió solamente 16 puntos. En el caso de Brasil, en el 2016, la participación entre la primera y la segunda vuelta cayó 1 punto. Recuerden un contexto muy especial, ¿no? Lula acababa de quedar preso, veníamos de varios, digamos, veníamos del golpe institucional contra Dilma, muchos cuestionamientos al PT, digo, era una situación tradicional, pero vemos que cuando la participación cae, es más difícil el salir a ganarle a esa fuerza de extrema derecha que está en crecimiento. Un ejemplo que algunos pueden pensar es Donald Trump también, alguien sobre el que se referencia mucho el propio Milei y donde sí hay primarias. Bueno, ahí lo que tenemos es otra alarma a ver, que es Trump. Cuando se presenta a primarias, no sé si se acuerdan, su primera presentación como precandidato en las escaleras mecánicas, lo tomaron como un chiste. Lo tomaron como un chiste y
toda la campaña de primaria fue como una subestimación, pero fue el candidato que los medios más cubrieron, como chiste, como campaña del miedo, como crítica. Ahí empieza a surgir la famosa fake news. Ahí es donde él no para de repetir la frase fake news todo el tiempo, ¿no? Que le decían mentiras. Eso lo terminó beneficiando. E inclusive cuando él llega a la campaña general, ya con Hillary Clinton, todo el tiempo lo subestimaron y dijeron, no puede llegar a ganar una persona así. Y eso hizo que inclusive en los propios sondeos estuvieran mal calculados y después todos nos sorprendíamos la noche que ganó Trump. Y por último, me parece también interesante hablar del caso que creo que todos tenemos más fresco y que es un caso que nos puede dar un poco de esperanza, que es el caso de España. Ustedes se acuerdan que en mayo, a finales de mayo, hubo elecciones municipales en España y fue un batacazo tanto de la derecha tradicional del PP como de la extrema derecha Vox, otra fuerza sobre la que se referencia Milei mucho. ¿Qué pasó? Bueno, al día siguiente de esa elección hubo, una elección que además de eso surgió con mucha más fuerza que antes, gobiernos de alianza entre estas dos fuerzas, con lo cual era la extrema derecha al poder, ¿no? A nivel por lo menos municipal. Al día siguiente de la elección, Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, un socialista, toma una decisión drástica, que para algunos fue una apuesta, que fue adelantar las elecciones a julio pasado, en un contexto en donde todo indicaba que el oficialismo estaba perdiendo fuerza y la derecha estaba en avanzada. ¿Y qué hizo? Lanzó una campaña de miedo total diciendo, acá no nos estamos jugando una elección tradicional de partidos políticos, acá nos estamos jugando la democracia. Acabamos de ver que la derecha tradicional de nuestro bipartidismo se alió sin problemas con la extrema derecha, vienen por nuestros derechos y casi que te diría que ni se plebiscitó lo que se suele plebiscitar en una elección, que es la economía, digamos, ¿no? El desarrollo de bienestar social de un país. Esto teniendo en cuenta que en España en este momento tenés empleo récord y es uno de los países de Europa que tiene menos inflación. O sea, no estaba económicamente mal, la elección iba por otro lado. Bueno, ¿qué pasó? Y me parece muy interesante, la participación creció de las elecciones de mayo a las de julio de casi un 64% a un 70%. E inclusive, si uno lo compara con la anterior elección general de España, que había sido muy mala para el PP, creció 4 puntos. O sea, lo que logró hacer Sánchez es movilizar a que gente que no estaba votando en España en los últimos años saliera a votar. Y miren hasta qué nivel sirvió, que lo que hizo es que ellos... No fue que el socialismo ganó muchas nuevas bancas, logró más o menos mantener lo que tenía. Lo que hizo fue frenar el avance de la extrema derecha. El PP ganó muchas bancas, decenas de bancas nuevas, pero Vox retrocedió. Y eso hizo que no llegaran a formar gobierno y que la extrema derecha también perdiera capacidad de negociación y de imposición de su agenda. Entonces, me parece que acá hay que tener dos cosas en cuenta, que no siempre la campaña del miedo por sí misma alcanza, sino es que vamos directamente a apelar y a entender por qué los que no están votando no quieren votar y tratar de ver cómo hacemos para llevarlos a las urnas, porque eso es lo que puede hacer determinar que cambie la relación de fuerza en apenas 2 meses. Bien. Muy clave, Lau, lo que decís, impecables los ejemplos a nivel internacional. Ojalá pase eso acá porque es lo que vimos con el desempeño de las provincias también, ¿no? Hay algo interesante de lo que dice Lau y es el tema de la participación. Por ahora Unión por la Patria lo que viene haciendo es tratar de ampliar y hablar de una nueva mayoría, es lo que se hablaba ayer en el búnker, lo que se habló hoy también. Digo, es tendencia el apellido Schiaretti en Unión por la Patria, se viene hablando mucho de ir para ese lado y buscar los votos del centro, pero se habló poco en estas horas siguientes a la derrota de Unión por la Patria de la participación, que va a ser muy importante, y lo que vemos ahí en el mundo también es un reflejo de lo que puede llegar acá a pasar también. Gracias, Lau, desde la redacción. Abrazo grande. Bueno, Laura Carpineta, desde la redacción, trayéndonos los ejemplos del mundo, se parece mucho, ¿no?, a lo que sucede aquí en la República Argentina. Así que a votar, señoras y señores, quedan 10 semanas. Si conoces a alguien que no fue a votar ayer, que está todavía indeciso o indecisa, tenés 10 semanas para convencerle de que es necesario ir a votar, porque realmente en ese momento el voto del más rico, del más pobre, del de clase media, todo vale uno, ¿sí? Es el momento donde somos más iguales y el momento donde definimos el futuro de la Argentina. ¿Vamos a una tanda? Dale. Vamos a una tanda y un ratito Hernán Letcher con nosotros para charlar sobre la economía.
Ya estamos con Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina del CEP. Hernán, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, intentando entender un poco, ¿no? ¿Cuáles fueron los anuncios que hizo el gobierno hoy tempranito después del resultado electoral? Esta devaluación en torno al 22% y la suba de la tasa de interés. En principio, en castellano, ¿qué quiere decir? Bueno, básicamente, evidentemente había cierta presunción de que en continuidad con lo que había sucedido previo a las PASO, podía llegar a tener tensiones cambiarias en un contexto, ustedes saben bien, donde no tenemos dólares, con lo cual una especie de decisión de modificar el tipo de cambio para bajar las tensiones, tratar de acumular reservas con esa medida. Hoy dijo Boyelches en una entrevista un poco más temprano que aparentemente el Banco Central había comprado 200 millones de dólares en un día muy especial, por cierto, pero finalmente compraste dólares. Bueno, el objetivo es un poco eso, es que vos logres bajar la espuma a costo de enfriar la economía, a costo del impacto sobre la inflación, tengas o trates de ordenar un poquitito el frente cambiario. Las razones por las que lo hiciste, acá podemos debatir. Mi hipótesis es que evidentemente el Fondo Monetario, estamos en presencia por enésima vez de una extorsión del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que probablemente dijo el desembolso de los 7.500 millones de dólares correspondientes a la revisión quinta y sexta que se venía discutiendo y que ya estaba en principio preacordado, lo voy a hacer después de las PASO. Me voy de vacaciones, bla, 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 lo hago después de las PASO. Bueno, después de las PASO veo cómo fue el resultado electoral. Esta es la realidad. O sea, todavía no sabemos si el desembolso del Fondo Monetario llega. Se acordó con el staff técnico y era fin de mes que sí. Da la impresión que sí, porque ¿por qué sostengo esta hipótesis? Yo diría que dejaron los dedos marcados al rato. Cuando hoy hacia, no sé a qué hora, el mediodía, sacaron un comunicado diciendo, bueno, están muy bien las medidas. Claro, aplaudieron. Como que o sea, vos decís que es una extorsión, que el FMI es devalúa y ahí suelto. Sí, definitivamente. ¿Podría haber sido peor la devaluación? Sí, bueno, de hecho el pedido del fondo era del 100%, ¿no? De devaluación arriba del 100%, ¿no? Entonces, me da la impresión que el pedido fue finalmente de este 20%. Nada nuevo bajo el sol, podríamos decir, respecto del Fondo Monetario Internacional. Después podemos evaluar si bien, mal, cuántos y cuál va a ser el impacto y demás. Ahora, a mí no me quedan dudas. En un escenario donde además el fondo busca la debilidad de Unión por la Patria. ¿No? Es decir, si el resultado electoral, esto es contrafáctico, por cierto, pero si el resultado electoral hubiese sido mucho más auspicioso para Massa, tal vez la discusión hubiese sido distinta. Probablemente la discusión hubiese sido distinta. Entonces, bueno, con este resultado electoral, de alguna manera fuerzan este proceso. Que por cierto no es menor, digo, porque hoy lunes, yo lo decía el día viernes que vine al programa de Caballero, que arranqué ahí a la mañana. Él me preguntaba, decía, bueno, ¿y qué puede pasar el lunes? Bueno, en realidad, ¿qué no pasó antes de las PASO? Nadie sabía el resultado electoral, por eso buena parte de lo que sucedió hoy o de lo que puede suceder en términos de mercado, si querés, no había pasado la semana pasada porque no sabías el resultado electoral. Ahora, hoy tenés un resultado electoral y en principio gana una fuerza que propone dolarizar. Es bastante natural imaginar que vas a tener tensiones cambiarias en el día de hoy. Es decir, claro, cae Maduro, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque tenés un loco que acaba de ganar la elección con el 30% de los votos, que te dice, anda a comprar los dólares, que pocos que queden, porque yo voy a directamente dolarizar la economía y tu salario se va a pulverizar. Con lo cual, el efecto medio que se cae de Maduro es que tensiones cambiarias ibas a tener, ¿no? Bien, de hecho los mercados hoy arrancaron a la manera muy abajo y después de los anuncios empezó a ir más para arriba. ¿Esto es una interpretación que puede hacer lo que llamamos el mercado sobre el resultado de Milei? Con Milei pasa una cosa particular, porque se supone que tiene propuestas para el mercado, pero el mercado no le cree. Entonces, en general, la evolución, cuando vos mirás, si querés, cuando pensamos en el mercado, pensemos tal vez en dos análisis muy trazo grueso. Uno es decir, cómo se mueve el valor de los activos, ¿no? Los bonos, la acción y demás. Claro. Ahí es donde no le creen. ¿Por qué? Y porque si propone la dolarización, en buena medida el establishment económico de la Argentina sabe que eso no le va a hacer bien a sus
al valor de sus acciones. Y que en todo caso es un negocio para los de afuera que tal vez pueden comprar sus propias empresas muy barato. Con lo cual hay una tendencia a la duda respecto al valor de los activos. Y después el efecto segundo que yo mencionaba, es decir, ¿y los dólares cómo operan o cómo podrían operar? Y con duda respecto de que esto eventualmente se pueda traslucir en una victoria en el futuro de Milei. Por lo tanto, la duda o esa incertidumbre se refleja en un incremento de los dólares, ¿no? Claro, ¿y qué viene ahora? ¿Cómo sigue esto? Después de esta devaluación del 20%, bueno, el tema de las tasas también. Bueno, la tasa es para que no se te escape la devaluación, digamos, ¿no? Vos decís, yo te devalúo, pero te subo la tasa para que vos te quedes en pesos. Ese es el efecto, ¿no? Después hubo algunas medidas respecto de reducir los impuestos, la retención que corresponde a bienes personales, un 25% para el dólar Qatar, se redujo a 5%, tratar de bajar los impuestos sobre todo al dólar blue y demás, y algunos límites a la compra del MEP y el CCL, es decir, tratar de limitar también las operaciones, porque la duda es, ¿esto funciona o no funciona? ¿Suficiente o no es suficiente? Claro. Entonces, no solo eso, ¿sabes? Hoy hablaba con un economista de la oposición y me decía, la verdad es que, porque le decimos a la gente, a ver, esta medida que supone una devaluación y la suba de la tasa de interés, se supone que va a mantenerse congelada hasta octubre, ¿no? Y se preguntaba, Martín Tetaz se preguntaba en Twitter, ¿esto va a ser así? ¿Se va a mantener o no se va a mantener? ¿No? Porque si vos dejás correr el paralelo, nuevamente se va a incrementar esa brecha entre el oficial y el dólar blue. Por lo tanto, nuevamente el oficial va a ser más barato y te lo van a querer sacar de encima. ¿Sí? O sea, si efectivamente el paralelo se escapa o no se escapa. Para ser preciso, en el día de hoy, el contado con liqui se movió a 9%. El blue creo que 12, 13 y el MEP 15. ¿Y eso es un montón? No, por abajo del 20 la devaluación. Claro, reduce la brecha si querés. ¿Sí? Claro. Cuando vos devaluás, en este caso, si querés, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es acumular reservas, que en principio habría sucedido, y en segundo lugar, reducir la brecha. Sí, los dólares paralelos, de nuevo, ¿subieron? Sí, pero subieron menos. Hay que ver qué pasa mañana. Esto es medio minuto a minuto, al menos en estos días. Hoy... y yendo un poco al quid de la cuestión, porque decís, bueno, todo esto está bien, las medidas podrían servir, no, es parte de materia de debate en estos días, hay que ver si el Banco Central acumula reservas y ahí tenés un indicio para ver, hay que ver cómo se mueven los dólares paralelos y demás. Ahora, en relación a lo que la gente no está viendo y que tal vez le preocupa es probablemente el tema inflacionario, ¿no? Digamos, y en esto... Bueno, hoy el comunicado del Banco Central, o algunos que mencionaban, hoy Boyechesen de hecho lo decía, las empresas tienen una especie de colchón de precios, que efectivamente es así, yo si quieren ahora mostramos algunas placas, de cómo en todo este último tiempo han remarcado por encima de la evolución del dólar oficial y demás. Es decir, han hecho un colchón de precios por si acaso, supuestamente. O sea, cobraron más caro de lo que tenían que cobrar, por lo tanto tienen el chanchito lleno. Eso está sí, se movieron por encima del tipo de cambio oficial, también del contado con liqui, ¿eh? Claro. Sí, si vos mirás el contado con liqui, yo en el último tiempo un poco provocativamente decía, bueno, ojalá si los precios se formaran al blue, porque no hubiese sido 115 la inflación, claro. Digamos. De hecho, no, los precios se incrementaron por encima de ambos. Claro, vos podrías decir, en términos teóricos, efectivamente han logrado ese colchón. Ahora, en general, en la Argentina, digamos, cada vez que sucede algo, y obviamente si hay una devaluación, saltan a cabecear y remarcan. De hecho, sucedió hace unos días atrás con el tema de la aplicación del impuesto país. Incrementos del 10% con un impuesto país que era del 7,5%, con lo cual el 10% no se justifica y tampoco se justifica porque la mayoría de los productos no son 100% importados, con lo cual el 7,5 ni siquiera se tenía que aplicar pleno. Bueno, pero de hecho hubo esa remarcación, con lo cual uno imagina que va a tener impacto. Mañana sale el dato de inflación del mes de julio, probablemente esté en 7 y un puchito. El problema lo tenés en agosto, que además, no quiero ser fatalista,
pero algunas cosas que ya habían pasado. Nosotros veníamos diciendo que la inflación en agosto iba a venir un poco más intensa, porque tuviste incremento del precio de la carne vacuna, aumentó 20% en la primera semana del mes de agosto en Hacienda, con lo cual ya tenía impacto en mostrador y un poquitito más hasta mediados de mes. Y el impuesto país, de lo que decía recién. Si quieren le agregamos las tensiones de los dólares paralelos de la semana pasada y en cuarto lugar deberíamos agregar la devaluación del día de hoy. Agosto va a venir con una inflación alta. Todo esto que está diciendo impacta en el mes que viene, en el número del mes que viene. Que estamos recorriendo. Estamos recorriendo, que puede llegar a ser de 2 dígitos. Sí, pues a mí no me gusta timbiar los números, ¿no? Creo que va a venir con todo el efecto de esta cuestión, ¿no? Así que ya veníamos viendo que iba a ser intenso. Todavía es difícil de evaluar el impacto que han tenido las medidas del día de hoy sobre la cuestión inflacionaria. Pero bueno, y hay otra cuestión que todavía no hemos mencionado, que es, bueno, hasta acá todo lo malo. ¿Hay suma fija? Bueno, esa era la pregunta. Decime que sabes algo. No, me gustaría poder era una pregunta real. Pero... Tenemos una primicia. Bueno, a ver, lo que se está planteando es que es algo que se está conversando por esta semana. Tengo entendido que en los próximos días, hoy teníamos varias notas a la mañana, que en los próximos días algún paliativo debería anunciarse, porque estas medidas son claramente destinadas al sector financiero, que yo cuando voy al supermercado solamente me va a traer malas noticias. Sí, cuando en 2014 Axel Kicillof devalúa más o menos un 20%, parecido a esta devaluación, vino acompañado de un paquete de medidas para recomponer la cuestión salarial. A mí me parece oportuno poder hacer algo que apuntale la cuestión salarial en la Argentina, porque de nuevo, si uno mira hasta lo que había sucedido hasta ahora, el salario... estaba en niveles de finales de 2019, es decir, no había perdido, no había recuperado nada, ¿no? Las dos cosas son... Claro, vos recién comentabas sobre el colchón de las empresas. ¿Hay forma de controlar eso? Porque yo me imagino que van a seguir aumentando pese a ese colchón. Recién, esto es una información de último momento, se acaba de anunciar que Guillermo Michel, el funcionario importante de Massa, quedó como encargado de control de precios. Se bajó a Tombolini y quedó como su segundo. Esto es información de último momento. ¿Eso puede llegar a funcionar de alguna manera? Bueno, me parece oportuno que hagas un esfuerzo para tratar de dar esta disputa. Sobre todo porque los datos son contundentes. Si tenemos las placas, se las muestro un segundito. A ver, el diario Clarín venía diciendo que los precios ya no estaban... Mire, esto lo hice hoy. Si ustedes se fijan, la curva de arriba es alimentos y bebidas, ¿no? Sí. Y fíjense, el tipo de cambio es el de abajo, el oficial, y el CCL también queda por debajo. No estamos viendo de enero al 21 muy por debajo a hoy, claro. Con lo cual no se formó ninguno de esos dos precios. La brecha entre uno y otro es el colchón. ¿Y por qué se explica, digamos, si no se formó por el oficial ni con el contado con liqui, se formó por expectativa? No, porque las expectativas serían la línea gris, si querés. El contado con liqui tal vez serían las expectativas. Si yo pienso que no voy a acceder a dólares al tipo de cambio oficial y me quiero cubrir, bueno, llevo los precios al contado con liqui. Pero ni siquiera el contado con liqui, lo llevé por arriba de eso. Sí. Casi 200 arriba. Claro, y además, cuando yo remarqué y después no se convalidó, porque supongamos que fueran expectativas. Yo digo, bueno, porque creo que va a pasar eso. Ahora, ¿y si no pasa? Claro. Porque no pasó. ¿Lo están viendo ahí? No pasó. Entonces, toda esa brecha que va desde el 335 a 512, sáquenle el 100 y es la variación. Toda esa brecha es remarcación por si acaso. Es margen de rentabilidad que fueron ganando a lo largo del tiempo. Eso... es indiscutible, una injusticia, ¿no? Entonces, bueno, hay que discutirlo ahí, me parece interesante. ¿Tenés margen de acción? Y la verdad que estás en un momento en plena campaña electoral, con el fondo extorsionándote, con poco margen de acción, con una devaluación del 20%. Ahora que lo tenés que hacer, lo tenés que hacer. Esa discusión la tenés que dar de todas formas, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho a Hernán Lechter por... Esperemos que la próxima vez Hernán venga con la suma fija para explicarnos a quiénes le impacta. ¿Te parece? ¿Te esperamos? Esperemos que así sea. Invítenme cuando
Salga la suma fija solo Siempre sos para bienvenido. que haga el anuncio. Y saludos a Pomelo. Muchas gracias. ¿Nos está entrando un llamado acaso? ¿Qué ¿Daniel? No, cerró bien la puerta de la heladera que se va el frío. Hola. Hola, Daniel, ¿me escuchas bien? Hola, Carla. ¿Cómo andan con fe, con esperanza, con optimismo? ¿Cómo andan? Yo bien, ¿vos, Daniel? Bien, ahí lo veía con John y con Hernán. Sí. Hola, Daniel. ¿Estás ¿Estás bien, Daniel? Sí, estoy acá en el búnker todavía. Pero ya terminó, Daniel. No quedó nadie, se fueron todos. Pero se fueron anoche, Daniel, ¿qué haces ahí todavía? No, pasa que quedaron unos sanguchitos, una gaseosa, y nos vamos a tirar la comida. Pero te la podías haber llevado a tu casa, Dani. Sí, la verdad que está complicado. Para que voy a cerrar la ventana que pasan los autos. Y ¿no llevaste un tupper, cosita, mi amor? No, el tupper está bien, igual no tengo tanta hambre. ¿Querés que te guarde algo? Sí, por favor, ¿Tienen hambre bien en el tupper? Sí, un poquito. Juan, ¿vos querés tener unos sanguchitos de miga? ¿Vos, Carla, también? De jamón y queso si hay, Dani. Me quedé Bueno, con ahí le mando una gaseosa que también lloró del búnker. ¿Tiene gas? No, le mando todo ahí por alguien de la embajada de Brasil. Escúchame. Te escucho. Yo creo que me odian. ¿Quién? Porque no, yo si no se entiende, a ver, ¿se acuerdan que yo fui candidato en 2015 y después me dejaron solo? Sí, qué momento. Las cosas van de a poco. Primero te sacan el presupuesto para los carteles. Otro día no te ponen silla en la calle. Otro día te cierran la cuenta del Uber. ¿Se acuerdan cómo fueron los últimos 15 días? La militancia y yo, nadie más. Después me mandan de embajador a Brasil. Perdón que haga este recuento con ustedes, pero... No, está bien, Daniel, hay que recordar cada Con el loco de Bolsonaro, No me mandaron con Lula. ¿Es verdad? Con el loco de Bolsonaro, ¿Vos te acordás, John? Sí, me acuerdo. Bueno, a Brasilia, No a Río de Janeiro, porque uno dice, bueno, capaz Río de Janeiro está bueno. Con las mallas que te llevaste, Dani. Pero fuiste a la playa, Daniel. ¿Qué playa? ¿No fuiste a la playa? Brasilia me mandaron. ¿Y no hay una playita, algo ahí? No hay nada. No conozco Brasilia. Brasilia, que es la capital de Brasil, está en el medio de Brasil. O sea, es una temporada seca y otra con agua. Son 2 temporadas que hay en Brasilia. Bueno. Durante 6 meses abrí la canilla y sale un plumero. Y los otros 6 meses tenés que ir a comprar el pan en un kayak, más o menos. Fantástico ir a Brasil y ser el embajador de Bolsonaro. Atento fenómeno. Me llama Alberto. Me dice, Daniel, vení que sos candidato. Me acuerdo que me dijo, Daniel, por favor, vení que sos candidato. ¿Le sale bien? Yo te banco. Sí, lo aprendí en mi talla. Bien, le sale muy bien. Dice, ustedes lo pueden creer, me entregaron por Cafiero y Tolosa Paz, viejo. 2 puestos de Morondanga en diputado. Claro. Me dan la orden después de ponerme a disposición de Massa. ¡Pum! Llegamos ayer al búnker. Yo a disposición, Carla, ustedes me conocen. Siempre a disposición. Siempre. Me nombran en el comité de comunicación. ¿Vos te viste, John? Te vi. ¿Te viste ayer en el búnker? Sí, estuvimos, lo vi, pero serio, estaba serio, estaba... Bueno, pero porque me nombraron en el comité de comunicación. Pero eso es lo que más me dolió. Porque saben que lo mío es la gestión, no es la oratoria. Claro. Bueno, corte A. Estábamos ayer con Massa y el comité de comunicación. Escuchen estos nombres. A ver. Julián Domínguez. Sí. Felipe Solá. Bien. Cecilia Moró. Sí. Michel Penaca, Sheldin y Delfina Rossi, no sé, bueno. O sea, ustedes entienden cómo es la cosa, ¿no? Lo que estoy contando. De un lado, Milei, TikTok, 5.0, inteligencia artificial, plata para todo el lado. Contra Felipe Solá, Domínguez, Gachi, Pachi, Michel, Penaca y 3 boludos más de Sagitario. No, pero Daniel... Pero es la verdad. Entra Massa y dice, levanten las 2 manos los que no quieren salir a hablar primero. No puede hacer eso. Y bueno, levantaron todo. ¿Y vos? Yo entendí el mensaje igual, no pasa nada. Igual lo hice a desgano. 4 minutos, pero no dije nada. Bueno, lo voy dejando, le mando unos sanguchitos de miga, ¿está bien unos sanguchitos de miga? Sí, con media docena estábamos nosotros con Johnny, no sé si la producción querrá, pero... media docena no quedó, pero... ¿Querés que te mandemos una cerveza ya, algo, una sidra? Y no, tengo una gaseosa. Igual ya te van a echar, Daniel, me parece que ya está cerrado hasta octubre, el búnker fue. No, está bien, pero de paso llevo un par de cosas. Tengo una cola cobra y Fernet Manon.
Ese quédatelo. Bueno, un abrazo grande para todo ahí, Un abrazo enorme, gracias, Daniel. Mucha suerte. Qué sorpresa, ¿eh? Una sorpresa, no estaba en la rutina. No, testimonio exclusivo del embajador en Brasil, Daniel Scioli, también miembro importante de la campaña de Massa. Y me pregunto, Jonathan, ¿qué es lo que va a pasar ahora en Unión por la Patria con un Axel Kicillof, que la verdad es que se mostró como el gran ganador, ¿no? Y a ver, en una elección muy difícil para lo que fue Unión por la Patria, si hay que nombrar a un ganador del oficialismo, fue Axel Kicillof, que ganó la provincia. Recordemos que ganó Milei en 16 de 24 distritos. Bueno, Unión por la Patria se impuso en la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a ver las claves, el foco, dónde estuvo lo más importante de la provincia de Buenos Aires en una gobernación que está revalidando, ¿no? Axel Kicillof está yendo por la reelección, no tuvo paso, fue candidato único, estuvo lejos, aparte fue una estrategia importante, donde quedó bastante diluido el voto a Juntos por el Cambio. Hizo una muy buena elección Carolina Píparo por el lado de Javier Milei, pero sí, 20 y pico. Sí, 22 puntos, quedó bastante diluido todo, porque por el otro lado Santilli también se cayó. Recordemos que Néstor Grindetti fue el ganador de la interna de Juntos por el Cambio, sorprendió, ¿no? El candidato de Larreta se cayó, Santilli, así que ahí emergió... O Larreta lo tiró. Está muy bien. Así que ahí en ese contexto Axel Kicillof se potenció. A ver... Secciones electorales, vamos a ver dónde se hizo fuerte, vamos a comparar también con números de 2021, de hace 2 años, de las elecciones de medio término, donde el Frente de Todos, el ex Frente de Todos, en ese momento se llamaba así, perdió y ahora se recuperó en varios lados. A ver, 2021, la primera sección electoral, estamos hablando de más de 3 millones de votos, en 2021 había ganado Juntos por el Cambio, había salido segundo el Frente de Todos, y acá lo dio vuelta, creció muchísimo, estamos viendo lo que era Avanza Libertad, que ahora es La Libertad Avanza. En la primera sección electoral ganó Axel Kicillof con un 35%, quedó 3 puntos arriba de Juntos por el Cambio. Estamos hablando de un lugar muy importante, más de 3 millones de votos. Segundo, Juntos por el Cambio. Tercero, quedó con 24 puntos La Libertad Avanza con Carolina Píparo. Seguimos también en esta trinchera de Kicillof, también de Unión por la Patria. Digo, es la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires, que así todo ganó y quedó como tercera coalición a nivel país. Vamos a la tercera sección electoral. El Frente de Todos también acá había cosechado, había salido primero, segundo Juntos. Siempre lo que estamos viendo, y esto es importante, es el crecer. A ver, el que perdió, el que restó mucho, en este caso siempre, generalmente Juntos por el Cambio, y se potenció La Libertad Avanza. Esto fue la clave también de Milei en todo el país, que ganó en provincias muy importantes, ¿no? Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, en todos lados, en muchísimos distritos ganó. Pero te sumo, además, tercera sección electoral, acá es donde está Lanús, el municipio de Néstor Grindetti, que Unión por la Patria quedó primero como fuerza en la PASO, y Juntos por el Cambio quedó segundo. Claramente ese crecimiento que vos mostrás de La Libertad Avanza le saca votos importantes a Juntos por el Cambio, más allá de que ellos piensen, y probablemente tengan algo de razón, de que Unión por la Patria también es perjudicado, ¿no? Pero hubo un crecimiento enorme en 2021, una expresión legislativa, ¿no? Claro, Javier Milei estaba en la ciudad de Buenos Aires, José Luis Espert lo tenías en la provincia de Buenos Aires, un experimento reciente. Sí, muy nuevito. Recordemos, elección a gobernador, no hay balotaje, ganas por un voto, si Kicillof ganan por un voto, en octubre va a ser otra vez gobernador de la provincia de Buenos Aires. Seguimos entonces, también importante, estamos hablando todos números del conurbano, donde es fuerte el voto Cristina, el voto del peronismo, el voto del Frente de Todos y ahora de Unión por la Patria. Vamos a los bastiones de la provincia de Buenos Aires, del peronismo y de Kicillof. Moreno, importante, estamos hablando de 238.000 votos, Kicillof 46%, sacó Píparo, salió segunda, en Moreno 26%, muy abajo, 19% Juntos por el Cambio como coalición, en total entre los dos candidatos. Ahí estamos viendo, le sacó casi 3 veces más, le sacó, triplicó Kicillof a Juntos por el Cambio. Seguimos con Quilmes, donde Mayra Arena fue reelecta. Mayra Mendoza, mira, Mayra Arena, se me mezclaron las Mayras. Mayra Mendoza fue reelecta. Kicillof 40%, Juntos por el Cambio acá sí salió segundo en Quilmes, con Martiniano Molina, ¿no?
Sí, tienen dos. Walter Queijeiro también es el otro. Y Walter Queijeiro, la patada karateca. Píparo tercera, Avellaneda también, Jorge Ferraresi, bastión también importante del peronismo, estamos hablando de más de 200.000 votos. Kicillof salió primero también, segundo Juntos por el Cambio, tercero Píparo, que siempre está arriba de los 20 puntos. Y en Lanús, como bien decías vos recién, Kicillof 37,97 en el lugar de el presidente independiente en uso de licencia, ¿no? Es intendente de Lanús, presidente independiente, absolutamente todo, multitasking. Exactamente. San Martín, el partido de San Martín, Kicillof primero también, segundo Juntos por el Cambio, tercero Píparo. Acá hay algunos que van cambiando el segundo lugar, pero siempre Kicillof primero, Lomas de Zamora, Ezeiza también, primero, segundo Píparo con 28%, acariciando el 30%, y Berazategui primero, Kicillof con el 41%. Seguimos otros bastiones también del peronismo, donde ganó Kicillof. Merlo primero también con un casi 40%. La Ensenada de Mario Seco, 51%. Bueno, se mantiene Seco, ¿eh? El voto Cristina, el voto Seco, el voto Kicillof, segundo quedó Juntos por el Cambio. Y en Berizo, 57.000 votos, Kicillof primero con casi el 40%, tercero Píparo con el 20% y Juntos por el Cambio 29,61%. Estos fueron los bastiones y acá estamos viendo el mapa, ¿no? El mapa del conurbano. Acá estamos viendo que es muy importante, todo azul, el mapa del conurbano todo azul. En toda la provincia de Buenos Aires hay mucho amarillo, igualmente en el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí. Juntos por el Cambio conservó esa hegemonía, pero en el conurbano se concentra la mayor cantidad de votos. Estamos viendo casi todo azul, salvo algunos lugares, Bahía Blanca, General Porredón, La Plata, General Las Heras, bueno, San Miguel, San Isidro, Ituzaingó, Morón, que son amarillos, y 3 de febrero. El resto, vemos La Matanza, Marcos Paz, Merlo, todo de Kicillof, que esta fue la mejor elección para Unión por la Patria, ¿no? De cara a octubre está una de las esperanzas de Sergio Massa también, de la atracción de votos. Y esto fue, digamos, lo más importante que tuvo este domingo, que fue... Bueno, ¿qué pasó? Hay perdón. Un llamado. ¿Margarita? Una elección, estaba prestándole mucha atención, señora corrupta, señor corrupto, buenas noches ante todo. Me llamo Carla, se llama Jonathan. Jonathan. ¿Qué tal, Margarita? Mucho gusto. Margarita Stolbizer. Sí, te conocemos. Ah, Stolbizer. Stolbizer se dice, querido. Ah, no, usted me confundió también. Claro. Margarita de Morón. Sí, ¿cómo le va? Llamo porque quiero primero que todo decirles que es muy completo y pormenorizado lo que estoy escuchando. Gracias. Pero quería yo también, digamos, ¿cómo se dice? Acotar un comentario. Sí. ¿Cómo se dice cuando una persona opina? Editorial. Un comentario editorial, muchas gracias. Si me permiten, le voy a pedir, si es tan amable, la gente que maneja la DJ, digamos, si me puede poner una música acorde para un comentario editorial. Sí, a ver. Bueno, ha sido un día de muchas conclusiones, ¿no? Después de una elección tan agitada, yo me he reunido con mi gabinete que está compuesto, bueno, por Esther, que es mi mejor amiga del colegio, por Rita, que es una querida amiga, es psicóloga social, Rita, de la escuela de Pichon Rivier, también estaba Palmira, como me iba a faltar Palmira, ¿no? Que ha sido fonoaudióloga, y bueno, Gladys, ¿no? Gladys se dedicó a la estenografía, y fue mecanógrafa mucho tiempo, es decir, una persona que sabe mucho, que actualmente ama de casa, ¿no es cierto? Un beso, Gladys, querida, que fue el cumpleaños ayer. Le damos un beso a Gladys, Sí, por supuesto, una divina. Ya analizábamos la realidad, ¿no es cierto? Claro, efectivamente. Es por eso que quería hacer este editorial. Antes de hacer este comentario editorial, quiero decir que este editorial va dedicado a una persona muy especial, el señor Fermín Barrientos, un militante radical de toda la vida. Los correligionarios lo queremos mucho. Él siempre estuvo en el subcomité Palomar, que era cabecera del comité Morón. Sí. Y él terminó viviendo ahí mucho tiempo, los correligionarios lo dejamos quedarse ahí.
pero un gran militante. La UCR le debe mucho. Bueno, pero él le debe mucho también a la UCR. Hay que decir las cosas, ¿no? Porque se le dio él también igual ayudaba mucho ahí. Claro. No, pero digo las cosas porque él también debería haber sido más agradecido. Lo digo porque si no me queda guardado, porque Está bien. nosotros lo hemos ayudado mucho. Una vez hicimos una rifa para él. ¿Y el editorial, Marga? ¿El editorial? ¿Ibas a hacer un editorial, un comentario editorial? ¿Me pueden respetar los tiempos, por favor? Perdón, Margarita. Le hicimos una rifa para los dientes. Son caros. Sí. Para comprarle los dientes. Qué rico. Tuvimos que hacer un sorteo. Vieron que a veces uno sortea un lechón, una vez bueno, nosotros sorteamos un pantalón de Alfonsín. ¿Un pantalón de Alfonsín? ¿Lavado? Sí, lo que pasa es que el saco no lo pudimos sortear. ¿Y el editorial? Porque... No, el saco no lo pudimos sortear porque lo teníamos ya palabrado para un Ateneo de Salta, de allá de La Poma, el Ateneo Loma de la Lata. Así que bueno, lo marcamos el saco y creo que lo mandamos por correo argentino al saco. ¿Y el editorial, Marga? Yo no sé si todavía lo tiene. Bueno, cuestión que no fue la única rifa que tuvimos que hacer para el desagradecido de Fermín. Mira. Tuvimos que hacer una rifa también para operarlo una vez, para sacarle Estábamos en una convención en Bragado y estaban los oradores y empezó a fallar un micrófono, el micrófono de Trócoli, creo que era el micrófono. Margarita, el editorial. El editorial, ibas a hacer un comentario editorial. ¿Ya no hay tiempo? Margarita. ¿Pero que ya no me queda tiempo para hacer el comentario? Y la verdad es que no te queda tiempo, Margarita, te dimos Bueno. Disculpame, llamá mañana. Esta vez nos tienen a todos de testigo. Otra vez los peronistas no dejando terminar a una radical. Esta es la historia. Margarita, ha quedado grabado en el sistema de YouTube. El comentario ya lo haré en algún momento entonces. Margarita, muchas gracias. Te esperamos mañana, Margarita, no te enojes, Perdón, no tenemos Margarita. tiempo, Margarita, nos tenemos que ir corriendo a una tanda y ya seguimos con más Argentina Política acá en el Destape. Seguimos en vivo en Argentina Política, Johnny, y tenemos invitados. Tenemos invitado, Nahuel Sosa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Nahuel Sosa, asesor de presidencia, titular del programa Argentina Futura. Quiero hablar con vos también un rato del informe que salió sobre Milei, que hicieron ustedes, sobre la juventud, que representa un poco el día de hoy, ¿no? Recordemos que hay una gran parte de los jóvenes, o por lo menos eso entendemos, que apoya a Milei, que está con Milei, y son una porción importante de los votos. Así que vamos a estar conversando de eso. Y está alguien que ya lo vimos, ¿no? Pero estaba con el doctor Siminelli. Estoy de civil ahora. Ahora está de civil. Esta charla, sí. Igual, Nahuel, me interesa, antes de mostrar que hoy hubo unas intervenciones de artistas realmente que interpelan mucho a la juventud, haciendo foco en los derechos conquistados, sobre todo juventudes que han nacido en un momento de mucha más libertad de la que tuvimos en otras épocas, ¿no? Tenemos la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo también, que hasta hace 15 años la primera no existía, ¿no? Y la interrupción del embarazo es muy reciente. ¿Cómo viste el desempeño de los jóvenes en lo que fue la PASO de ayer? Porque te planteaban, hubo mucho electorado nuevo, ¿no? Que apareció y que se fue con Javier Milei. ¿En qué proporción estamos hablando? Bueno, estamos hablando que hoy las juventudes, si uno las hace sub 30, 17, 30 años, son más el 33% del padrón. Fueron 2 millones de jóvenes de más de 16 años que tenían la posibilidad de votar por primera vez. Y si uno hace el recorte menos de 40 años, o sea, jóvenes adultos metiendo ahí, estamos hablando que es 60% del padrón. Entonces, digo, desde el punto de vista cuantitativo, sin dudas hay un peso. Pero después hay un peso desde el punto de vista cualitativo, es decir, en los distintos momentos históricos, las juventudes muchas veces han marcado, han torcido los rumbos de los procesos políticos, ¿no? A veces más, a veces menos.
¿Qué es lo que uno observa? Bueno, uno observa que si bien yo sé que a veces no es muy simpático hablar de la pandemia, porque son como esos traumas que viste que nadie quiere hablar, porque nadie lo recuerda, que tuvo una cantidad de efectos en los jóvenes en materia, si querés, más sociológica, psicológica y política, muchas veces más invisible de lo que comúnmente estamos pensando, que todavía no se tomó dimensión, como sí pasó en la cuestión más, si querés, sanitaria o en la cuestión más económica, ¿no? Donde hubo cuestiones mucho más medibles. Y no es un fenómeno solo que esté pasando en nuestro país, sino que esté pasando a nivel global. Claro. Lo que mencionaba Jonathan antes, nosotros hicimos una investigación entre Argentina Futuro y Flaxo, con fue una investigación que se hizo primero cuantitativa y después cualitativa, es decir, con entrevista en profundidad. Para mí lo que veo interesante es que rompió con el mito de que los jóvenes que votan a Milei son de derecha, ¿no? Eso es lo primero que uno tendría que decir, ¿no? Que un poco se ha instalado en los medios. Claro. Entonces lo que empezábamos a ver en estas entrevistas es que muchos de esos jóvenes que efectivamente decían de sentirse representados por Javier Milei, también te planteaban que estaban de acuerdo con la universidad pública, que estaban de acuerdo con que el Estado intervenga en determinadas áreas, que creían que había que tener una política fuerte de cuidado del medio ambiente. Hasta te diría, en muchos casos, la segunda política más valorada era Cristina. Y vos decías, ¿pero cómo Cristina? Si es la antípoda. Decían, porque no son caretas. O sea, entonces, primero Milei, sí, segundo después Cristina. Decían, porque dicen lo que piensan, valoraban la cuestión de lo genuino. Entonces, un poco lo que, por lo menos nos dábamos cuenta con el equipo, es que hay que romper esa idea de que es un bloque homogéneo, o viste que las juventudes capaz que votan a la extrema derecha en Francia o en Alemania o España es un voto mucho más identitario, viste, el que vota a Le Pen, claro, a Fede en Alemania, hay una identidad política, hay un programa antimigrante, el pibe va a la milita, no quiere decir que no había, pero yo veía que había más bien más que un bloque homogéneo, un bloque contradictorio que te estaba hablando de un cierto malestar, de un cierto desilusión, de no haberse sentido escuchado en la pandemia, aparecía el tema de la salud mental, algo de forma recurrente que casi ninguna fuerza política hoy lo agarra como un tema principal. Entonces, me parece que, con esto que quiero decir que hay una posibilidad de disputar ahí, ¿no? O sea, no estamos hablando de que te estás... y eso supone también para Unión por la Patria hacer un giro en su estrategia. ¿Y entonces cómo se explica? Porque ahí es una cuestión bastante contradictoria y un poco lo hablábamos hace un rato, porque salieron varias encuestas donde le preguntaban a la gente básicamente sobre las consignas de Milei y estaban todos en desacuerdo, desde privatizar aerolíneas, la educación pública, la aportación libre de armas. Bueno, ahora vos mencionás todos estos derechos que nadie quiere perder, hoy salieron muchísimos mensajes en ese sentido. Entonces, si nadie quiere perder derechos, ¿por qué lo votan a un candidato que explícitamente dice que lo que va a hacer es quitar derechos? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que primero hay que asumir que los votantes son contradictorios y no solo los que votan a Milei, ¿no? Esto también a veces, mi abuela, vota a Massa y a Cristina y a Alberto y cree que al inmigrante de la esquina, el boliviano, hay que devolverlo a su país. Quiero decir, ¿no? Tiene un discurso que no se condice con lo que dicen los representantes de Unión por la Patria, Frente a Todo. Y quiero decir, a veces las personas pueden sentirse interpretadas porque conectan con una parte de ese líder, pero no quiere decir que conecten con toda la gente del líder. Claro, yo lo llamo el público de los redonditos de ricota, el público del indio. Hago esa semejanza de que por las letras del indio, el indio mismo lo ha dicho. Cada uno interpreta lo que quiere. Sí, y aparte el público ha tenido conductas que son muy diferentes a lo que él a lo mejor expresaba en las letras. Entonces, por eso creo que hay que distinguir entre Milei y los que votan a Milei. Los que votan a Milei hay que escuchar las demandas, porque gran parte de esa frustración, de ese enojo que se puede sentir representado con Milei, viéndolo como un cambio frente al status quo, frente a determinadas cuestiones, es un malestar que tiene ciertos fundamentos. No es que es una cuestión abstracta, ¿no? Efectivamente, hubo por muchísimos elementos, pandemia, guerra Rusia-Ucrania, errores del gobierno, todo lo que vos quieras, pero efectivamente hubo determinadas cuestiones que hicieron eso. Y después creo que hay un segundo punto que también hay que tener en cuenta, que de alguna manera, y acá viene la discusión para lo que es Unión por la Patria o otra fuerza del ámbito progresista o de izquierda, es que cómo se recupera cierta imaginación política, cierta rebeldía, porque también es cierto que la lógica de se confundió la moderación como táctica política que como estrategia. Se confundió la forma con el contenido. Una cosa es que vos asumas una forma moderada porque en un momento determinado te puede permitir ganar una elección o conectar con un electorado, y otra cosa es que asumas una agenda moderada y una estrategia moderada. Entonces, y hay un punto que para mí es central, que es el ausentismo. La PASO del 2019
votaron 76% del padrón y después 81%. En estas PASO votó el 68%. Es decir, y el Frente de Todos, Unión por la Patria, perdió 6 millones de votos del 2019 hasta acá. Si vos me preguntás a mí algunas claves para recuperarlo, una es reducir el ausentismo. Es decir, hay que buscar que haya 10 puntos más de participación porque gran parte de ese ausentismo son ex votantes del Frente de Todos. Claro. La segunda tiene que ver con qué pasa en otras fuerzas políticas, Frente de Izquierda, Moreno, que no pasó las PASO, y qué van a hacer esos votantes en una elección muy reñida que es voto a voto. La tercera, desde mi punto de vista, tiene que ir con una campaña mucho más polarizada. Es decir, yo creo que hay que ir a una confrontación abierta con Milei y construir una reacción política cultural, digo, un movimiento, esto que pasó hoy con Catriel, con Lali. Creo que esto es importante porque no es solo la campaña en los términos institucionales, en el palacio, en la superestructura y en el búnker, sino es empezar a generar alguna dinámica más subterránea en defensa propia. Sí, y que interpele. Mira, repasemos un poquito qué fue lo que sucedió hoy, que vos mencionabas, no sé qué tenemos ahí primero. Lali Espósito, que ayer había mandado un mensaje mostrando su tristeza, ¿no?, por el resultado, y hoy extiende su posición porque parece que la estuvieron bardeando. El mensaje era muy simple, el de ayer eran 4 palabras que decía muy triste, un peligro. Sí, muy sencillo, y ella lo que plantea hoy es: no me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote un antiderecho. La violencia con la que nos bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del otro bando, y del único bando que voy a estar siempre es, dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos, dice Lali, es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso, me queda como votante joven argentina responsable que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada. Obvio, es lo más cómodo, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste y peligroso votar un antiderecho semejante. Eso pienso, igual tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. Relajen, un beso respetuoso para todos, que parece que la estuvieron atacando mucho en redes sociales. Y me imagino que interpela muy fuerte un mensaje de este estilo de Lali Espósito a los seguidores, que son cientos de miles, millones. Tenía 9.2 millones de visualizaciones ese tweet. O sea, imagínate la importancia de Lali poniendo un mensaje. Yo digo, más allá de esto, a nivel estratégico, ¿qué se puede esperar de Unión por la Patria para ir a conquistar el voto joven? ¿Cómo se conquista el voto joven desde la política? Bueno, me parece que por un lado hay algo que trae Lali, porque que es importante, que decir, acá Milei no es liberal. ¿Sí? O sea, yo no vengo de la tradición liberal, pero puedo comulgar o decir que históricamente el liberalismo en nuestro país o a nivel global siempre abogó por la ampliación de derechos civiles y políticos. El liberalismo siempre fue una corriente filosófica, política y cultural que abogaba por la ampliación de derechos civiles y políticos, que le daba al Estado una idea de garantizar el progreso, Sarmiento con la educación, Alberdi, es decir, siempre tuvo esa filosofía. Y acá vos te das una idea de que Milei está en contra de cualquier tipo de amplitud de derechos civiles y políticos, en contra de la ley de cupo trans, en contra de la ley de documento no binario, en contra de la ley por la legalización del aborto, en contra del matrimonio igualitario, han expresado mucho. Entonces, en primer punto, yo creo que en este día de que la pregunta que hacía Jonathan, me parece que hay que darle más contenido ideológico a esta campaña. Contenido ideológico es ir a discutir estos antagonismos. Bueno, ¿cuáles son las ideas nuevas de Milei? Privatizar es una idea nueva, recortar derechos es una idea nueva. Y esto hay que hacerlo, para mí es muy importante, el rol que tenga Cristina, el rol que tengan los distintos actores para motivar a la militancia. Porque esta elección, si Unión por la Patria puede llegar al balotaje, va a ser porque empieza a haber un movimiento político-cultural que va casa por casa y que empieza a poner en agenda cuestiones. Asumiendo también todo lo que se hizo mal en estos años, porque también es muy difícil. Yo creo que uno de los errores fue no construir una narrativa de estos 4 años, ¿no? Y es muy difícil eso, porque la gente no lo disocia. En todo caso, lo que hay que construir una narrativa es decir, esto se hizo bien, la política del cuidado, lo que se hizo en ciencia, lo que se hizo en materia de obra pública, lo que se hizo en materia de amplitud de derechos humanos, lo que se hizo mal, que es, y está claro, la distribución, cómo se combatió la inflación, el posibilismo que implicó Vicentín. Me parece que es eso, pero el camino no es para atrás y a la derecha, sino en todo caso el camino será para adelante y profundizar. Bueno, esta discusión hay que darle. Creo que en materia de las juventudes, lo que hay que hacer, las juventudes son muy habladas y poco escuchadas.
¿no? Entonces me parece que hay que volver a conectar con una agenda. Por ejemplo, en esta investigación que hacíamos, sub-25 la mayoría valoraba el tema de educación, pero lo ponía como primero, te ponía incluso más que la inflación. Y ahí hay mucho para decir que se hizo y que Milei no va a hacer. De los 25 a los 30 años, verdad que allá aparecía más fuerte el tema de vivienda y el tema de trabajo, ¿no? También creo que hasta por una cuestión biológica eso aparece. Claro. Pero el 70% te decía que no se quería ir del país, derribando otro mito. Decía, no, bueno, yo me quiero quedar acá. Había una tensión con respecto a muy valorado el tema de universidades, mucho eran primera generación, y Milei le fue muy bien en los sectores de las barriadas populares. Digo, ustedes vieron acá en la capital federal como una 4, como una 8, en los lugares, en las provincias, en Córdoba. O sea, bueno, me parece que ahí Unión por la Patria tiene que ir con un mensaje claro, recuperar épica, y no digo épica en un sentido cursi, digo épica como práctica política en la cual se construye un efecto dominó que te permite generar otra condición. ¿Esa investigación se puede consultar? ¿Está abierta? Está en argentinafutura.gov.ar. Hicimos la primera parte y ahora en estos próximos días va a estar el informe final. Me quedé pensando en esto que planteas, ¿no? Respecto de las juventudes, y me surge la pregunta, ¿no? Porque aparece Javier Milei con un estilo diferente, gritando, despeinado, entrando con la renga a los actos, lo cual le trajo también problemas, obviamente. ¿Y qué es el rebelde ahora? Digo, le preguntás a la juventud, ¿no? ¿Cuál es la rebeldía que se está buscando en este momento? Bueno, ahí es interesante la pregunta que haces, porque, por ejemplo, yo creo que también tenemos que cambiarnos el chip y a veces la categoría para entender algunas cosas que capaz son más inéditas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la politización, ¿no? Cuando le preguntabas a muchos te decían, pero yo me comprometo políticamente. ¿Y qué? No, bueno, sí, porque estoy en el club del barrio. O sea, capaz que el compromiso político no estaba ligado a estar en una orga o estar en un partido. No, pero yo estoy ayudando con tal causa. Era más fragmentado, uno lo puede cuestionar. Yo no digo que sea un compromiso, pero es un compromiso. Al fin esa persona está autopercibiendo que se está comprometiendo con su país o con su sociedad, ¿no? Entonces me parece que... Y después hay una deuda que es cómo se recupera la imaginación política de los proyectos populares. García Linera, que a mí me gusta mucho, me parece uno de los intelectuales más lúcidos, decía, bueno, en las primeras oleadas de los gobiernos populares estaba muy clara la agenda a la ofensiva. Y en esta segunda daría la sensación que tenemos que volver a recuperar esa agenda. Esa agenda es la economía del cuidado, es el ambientalismo. ¿Cuáles son las nuevas utopías que los proyectos populares van a lograr? Yo creo que los proyectos populares nos hemos achanchado, ¿no? En esta idea del posibilismo. Entonces, me parece que ahí hay que recuperar eso, ¿no? Hay que recuperar el Estado como una entelequia, como una disputa social. Hay que recuperar, por ejemplo, la idea de economía popular. Creo que ahí hay elementos. Y si bien hay que hacer medidas concretas, vos fíjate que Milei te habla permanentemente desde un lugar moral. La casta, la propiedad privada. El tipo no está diciendo cosas concretas, no está diciendo cómo va a dolarizar. No te está diciendo, te dice, prendamos fuego el Banco Central, pero está apelando a esta idea de un futuro, de cierta narrativa, que se ha perdido, pero yo creo que igual en estos 2 meses también la historia argentina es una historia en la cual el pueblo, en tanto, como diría Laclau, sujeto político que construye, que hay momentos de construcción de pueblo, no es la primera vez que en nuestro país el pueblo reacciona frente a una avanzada de la derecha, y esa reacción a veces se gana, a veces se pierde, pero me parece que lo que es importante ahora es la reacción frente a eso. Bueno, hubo muchas reacciones, recién veíamos lo de Lali, también salió Catriel con un video en sus redes sociales y decía esto. Escucha esto, cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación. Ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto. Porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores públicos, doctores de hospitales públicos. Entonces, yo digo, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. Cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde, mi amor.
Bueno, qué importante este mensaje. ¿Sabes qué? Yo en un momento, hace unos años, trabajaba en una radio donde venían a hacer recorridas estudiantes de Chile y de Estados Unidos. Y no, venían de Estados Unidos y pasaban por Chile y por la Argentina. Y se encontraban cuando llegaban a nuestro país con que la educación era pública y con que la salud era pública. Y quedaban completamente maravillados con la posibilidad de atenderse en un hospital y de estudiar, ya sea el primario, el secundario, el universitario, sin necesidad de pagar una matrícula y endeudarte para toda la vida. Bueno, el mensaje de Catriel en este caso también es una reacción. No sé cómo ves, digamos, toda esta oleada que empieza a salir de distintos artistas que puede tener un impacto o no, porque no es la dirigencia que por ahí está mal vista o vapuleada en este tiempo. Son los referentes de los pibes. Sí, no, a ver, lo veo bien porque creo que de verdad, a ver, yo decía, estas pasos no son unas pasos, son algo más, por distintos motivos, por el ascenso de las extremas derechas, por la forma en que se dieron los últimos años, porque nuestra sociedad se transformó profundamente, porque creció la violencia política con el intento de magnicidio a Cristina, crecieron los discursos de odio. Entonces no era solo dirimir las internas de un partido, estas pasos, ¿no? Por eso para mí era importante que Unión por la Patria, y esto discutía mucho con los votantes que querían votar a Lustó para que no gane Jorge Macri o Larreta para que era, no, había que consolidar Unión por la Patria en esta nueva etapa. Y ahora creo que es mucho más, o sea, creo que vamos a ir en octubre casi como si fuese un balotaje. Porque el punto acá, y perdón si me pongo medio sociológico, es que a veces no es lo mismo un triunfo electoral que un triunfo cultural. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos de un triunfo, de una derrota electoral te podés parar. Tío, es así, es la ley, ganás, perdés. Ahora, de las derrotas culturales a los pueblos les lleva años recuperarse. Entonces, lo que a mí me preocupa de Milei no es solo cuántos votos saque, sino cómo va naturalizando en el sentido común determinadas agendas, determinadas narrativas que en nuestro país se habían por lo menos reducido. A ver, cuando Macri ganó en el 2015, después quiso hacer el 2x1 y no pudo porque los derechos humanos, de la misma manera que la universidad pública, es un emblema que la gran mayoría de nuestra sociedad lo apropió como algo cotidiano, como algo propio. Y cuando vos de una idea te apropiás, la defendés. Cuando una idea te parece ajena, nadie defiende lo que no conoce, lo que no siente como parte. Por eso muchas veces las derechas buscan disociar los saberes teóricos con la vida cotidiana. Entonces yo creo que acá lo que hay que, cuando yo te decía, bueno, esto también va a ser una disputa de ideas, hay que darle carga ideológica, esto hay que meterle roca, hay que decirle, mirá, che, vamos a ir a esta disputa con este tipo de derecha, y si acá se pierde, no se pierde solo una elección. O sea, acá se va a perder una cantidad de conquistas de derechos, porque el discurso que han traído en todo el tiempo es el parásito, la feminazi, los cuca, es decir, hay una idea que es que para que Argentina vuelva a ser un país normal hay que eliminar a un sector de la población que estorba eso. Ese sector se lo caracteriza, se le construyen atributos negativos y se legitima luego las prácticas violentas. Entonces, corremos el riesgo que se rompa el pacto democrático y que vayamos a una democracia de baja intensidad, que esto es que pueda funcionar formalmente, pero sin embargo crezcan las tendencias autoritarias, con una derecha que va a venir mucho más envalentonada. En el 2015, ¿cuál era la narrativa? Los globos de colores, sí, la revolución de la alegría. Ahora vos fíjate como de un giro de 180 grados de la narrativa, que ahora va explícitamente a decirte ajuste. Entonces, eso también les va a dar un nivel de legitimidad para ejercer una violencia política que antes no pudieron ejercer con la misma manera. Nahuel, te agradecemos un montón, la verdad es que es un tema súper interesante, veremos cómo evoluciona, ¿no? Para octubre, que va a ser clave, así que te esperamos nuevamente por acá. Gracias por la invitación. Nahuel Sosa nos visitó, titular de Argentina Futura, para charlar un poco de lo que pasó ayer. Nosotros nos vamos, será hasta mañana a las 8 de la noche. Hay hambre, Daniel Scioli nos trajo los sanguchitos del Pichichi, así que nos vamos a ir. Será hasta mañana a las 8 de la noche con un nuevo Argentina Política. Buenas noches. Un país unido por la radio.